Hola, ¿cómo están? Son las 5 de la tarde en punto y en CNN Chile estamos listos para comenzar. Hoy es noticia, revisando todo lo que ha marcado la jornada, con entrevistas, también con análisis. Vamos a revisar también lo que pasa con el tiempo. Hay cielos cubiertos a esta hora en la capital, 15 grados es la temperatura. Se vienen lluvias también para este fin de semana. Vamos a comenzar de inmediato revisando lo principal en titulares. El gobierno no va a incluir la reconstrucción del norte del país dentro de la llamada ley miscelánea que se vota la próxima semana en el Congreso. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, indicó que habrá que trabajar en la ley de presupuesto de la Nación para priorizar la recuperación de la infraestructura dañada. Esta mañana murió el marino mercante de nacionalidad vietnamita que estaba internado en el hospital Las Higueras de Talcahuano debido a un cuadro de fiebre hemorrágica. La Seremi de Salud del Biobío indicó que el hombre murió a causa de malaria. Además, la autoridad sanitaria levantó la prohibición de zarpe que pesaba sobre la embarcación. A 5 años de libertad vigilada y al pago de una multa de 720 millones de pesos fue condenado el empresario Álvaro Jalaf, quien era investigado en el caso Factop, que dio origen al llamado caso Audios. La causa, sin embargo, continúa abierta y uno de los imputados es el abogado penalista Luis Hermosilla, para quien la Fiscalía pidió 14 años de presidio. A 18 aumentó el número de muertos en Japón luego del terremoto que se registró en el sur de ese país. En paralelo, los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para encontrar sobrevivientes atrapados bajo los escombros de los edificios. Y en el deporte, a pocas horas de ser formalizado, se conoció la última declaración de Michael Clark ante la Fiscalía. El dirigente señaló que aún no paga el traspaso de acciones que le permitió hacerse del control de Azul Azul y estableció que es altamente probable que el contrato quede sin efecto. Comenzamos con la discusión política de la jornada porque el gobierno descartó la idea del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, de privatizar Codelco en una nueva polémica para el gobierno. Vamos a tomar contacto con Pilar Gutiérrez para conocer todos los antecedentes. Hola, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un tema que sabemos cada cierto tiempo reflota en el debate público y esta vez fue el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien reflotó entonces este tema, quien trajo al debate público y pidió la privatización de Codelco. Lo planteó como una posibilidad, algo a lo que el gobierno cerró la puerta rápidamente posterior a estas declaraciones que ocurrieron el día martes. Como sabemos entonces y decíamos desde el Ejecutivo descartaron esa posibilidad y es un tema entonces que también genera bastante consenso entre los expertos que no están de acuerdo con que capitales privados pasen a tomar control de la cuprífera estatal. En cambio, desde el gobierno entonces, como dijimos, descartaron esta posibilidad y hablaron de otros temas que están entonces implementando para poder enfrentar la compleja situación que atraviesa Codelco en términos financieros y también operacionales. En ese sentido, por ejemplo, se habla de, y lo decía el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, de desprenderse o vender activos que son prescindibles y también de generar alianzas con actores del sector privado, pero para proyectos específicos, sin que estos ingresen a la propiedad entonces de Codelco. Es una discusión que viene hace tiempo. Nuestra opinión ha sido que tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles, que no estamos por privatizar, si estamos en la asociación con distintos actores que nos traigan recursos, nos traigan ideas, nos traigan minas para poder hacer más grande Codelco, que sea Codelco competitiva, que sea rentable y que pueda operar con mucha seguridad para sus trabajadores y para todos los chilenos.
Claro, sabemos que el diagnóstico sobre los problemas operacionales y financieros que enfrenta Codelco actualmente son algo que generan bastante consenso. Hay un entonces diagnóstico compartido con respecto a que se necesita una mayor producción por parte de Codelco y también bajar el nivel de endeudamiento y el ritmo al que está creciendo también la deuda. De hecho, si revisamos las últimas cifras entonces más actualizadas de Codelco, vemos que, por ejemplo, en términos de producción, al cierre del primer trimestre, esta mostró una caída de 8% con respecto al primer trimestre del año anterior. Eso en términos de producción. Y cuando vemos las cifras con respecto a la evolución de la deuda, a marzo de este año la deuda superaba los 27.000 millones de dólares. Pero no solo el dato puntual, sino que cuando uno lo ve en retrospectiva, en perspectiva histórica, vemos que en la última década la deuda de Codelco ha aumentado un 75% y es esto entonces lo que genera también preocupación por parte de los expertos y señalan entonces que más que privatizar Codelco hay que antes enfrentar temas como como el ritmo del endeudamiento. Así lo sostuvo esta mañana en conversación con CNN Chile Radio Diego Hernández, el expresidente ejecutivo de Codelco. Escuchemos parte de sus declaraciones. Creo que es el peor momento para plantear esa alternativa. Las prioridades están en otro lado. Primero tiene que equilibrar la empresa. Para eso tienen un equipo nuevo, reforzado, bastante competente. Yo creo que la primera meta sería no aumentar más la deuda. No es una empresa que está al borde del colapso y su principal problema ha sido el tema de la reinversión, que no le han dejado fondos para reinvertir, entonces ha tenido que acudir a la deuda. Y efectivamente en los últimos años, en los últimos 3 años, ha aumentado más la deuda que lo que Codelco le ha entregado al fisco, y eso no es una buena señal. Bueno, y en ese sentido, los expertos defienden que existe una colaboración con actores del sector privado para proyectos específicos, para explotación de activos concretos, pero sin que estos ingresen a la propiedad entonces de Codelco. ¿Cuáles son algunas de las razones que han señalado los especialistas que consultamos esta jornada sobre por qué defender entonces también el carácter público de Codelco, donde entonces residen estos argumentos? Uno, dicen, tiene que ver con el valor público que tiene la empresa. Sabemos que al ser una empresa estatal, paga impuestos finalmente al fisco. Entonces todo eso sabemos es algo y ese dinero pasa a ser parte de las arcas fiscales que también se utiliza para otras necesidades entonces a nivel estatal. Eso es un tema fundamental, dicen, el valor público entonces que tiene la empresa. Por otro lado, también dicen que los problemas actuales que tiene Codelco pueden resolverse no mediante una privatización, sino que abordando el modelo entonces del gobierno corporativo para darle una mayor continuidad a los planes y a los proyectos que tiene Codelco a lo largo del tiempo, más allá de los cambios de gobierno, los cambios de administración. Hay que buscar, dicen, una forma de generar una mayor estabilidad a los cambios de gobierno para que todo ese esfuerzo y esos proyectos persistan y perduren a largo plazo. Y otro tema que también señalan y otra razón para no privatizar Codelco, dicen, es que actualmente sabemos no está enfrentando un buen momento en términos de lo que son sus resultados financieros, sus resultados operacionales de producción, y por lo mismo podría ser un mal negocio para el Estado vender Codelco, pensando en que finalmente los retornos no serían y el valor de compraventa finalmente, el precio de venta no sería algo que pueda beneficiar al Estado. Escuchemos lo que decía por este tema el director ejecutivo de Sesco, Jorge Cantallops. Creemos en el valor de lo público en el caso de Codelco, porque se ha demostrado, históricamente Codelco ha sido capaz de demostrar la creación de valor para el sector público. Lo segundo, porque creemos que una acción más activa del dueño, es decir, del Estado y no de los gobiernos, le puede dar continuidad a ciertas políticas. Creo que es más viable encontrar mecanismos para mejorar el gobierno corporativo y darle estabilidad. Creo que eso va a tener mucho más apoyo que pensar hoy día en privatizarla. Creo que está bien, es muy positivo que los parlamentarios estén preocupados del futuro de Codelco, pero creo que lo esencial, si hay un rol que puede jugar, tiene que ver con la modificación de darle más estabilidad al gobierno corporativo.
En esa línea, entonces, la defensa de los expertos es a que no se privatice Codelco, pero que sí pueda haber una colaboración, una participación conjunta en algunos proyectos con empresas del sector privado, y que es algo que ya inició durante la gestión anterior Máximo Pacheco, ahora expresidente del directorio de Codelco, con distintos proyectos. ¿Cuáles son algunos casos? Por ejemplo, lo que ocurre en el Abra, la colaboración que Codelco tiene con Freeport-McMoRan. Ahí Codelco es socio minoritario, pero esto, sin embargo, permite una explotación conjunta para generar sinergias y entonces esos beneficios estratégicos para ambos. Y por otro lado, también otro acuerdo tiene que ver con el de los bronces y Andina, que es este plan minero conjunto con Anglo American y que tiene una proyección bastante auspiciosa hacia adelante. De hecho, se proyecta que gracias a este acuerdo podría haber un aumento, una producción adicional de 2,7 millones de toneladas en 21 años, posicionándolo entonces como una mina estratégica y clave dentro de lo que es la producción mundial de cobre. Escuchemos lo que decía Juan Carlos Guajardo de Plus Mining por el tema. A mí me parece bien que se profundice lo que ya comenzó la gestión anterior de Máximo Pacheco, que fue abrir la empresa a negocios con actores privados. Yo creo que ese es el camino a seguir. Ahora bien, si se quiere plantear una venta completa de la empresa, a mí me parece que eso es muy difícil de conseguir. Es mucho más interesante explorar con flexibilidad todos los caminos de colaboración con privados en sus diferentes activos. Resolver los problemas operacionales de Codelco entonces para aumentar la producción y también abordar qué ocurre con el gobierno corporativo para poder darle una mayor persistencia y proyección en el tiempo a los planes de Codelco. Dicen entonces los expertos, esos dos serían dos de los frentes y los desafíos principales que debe enfrentar la empresa estatal ahora y en donde deberían concentrarse los esfuerzos más que la idea de privatizar el Codelco, eso a juicio de los especialistas. Y como sabemos y decíamos al inicio de este despacho, desde el gobierno ya descartaron la opción de privatizar la cuprífera estatal. Bien, muchísimas gracias, Pilar, por este informe. Vamos a seguir precisamente conversando sobre esto. Y para eso vamos a tomar contacto con el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. ¿Cómo está, senador? Gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Gusto saludarte. Igualmente. Bueno, senador, le fue mal con su propuesta porque desde el gobierno hasta la oposición se han manifestado contrarios a la idea que usted propuso ayer en esta entrevista en La Tercera, donde se la voy a citar textual. Dice, lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa. ¿En qué pensando? Yo creo que fue bastante positivo el planteamiento porque el medio de comunicación que abro o que escucho está hablando de este tema y era precisamente lo que nosotros queríamos, que se sentara como un hecho cierto, algo que para los técnicos es evidente. Hay un diagnóstico que las empresas públicas en Chile en su mayoría no están funcionando bien, dentro de ellas una especialmente importante para el país que es Codelco y hasta el momento no ha aparecido un solo argumento que diga algo distinto a ese diagnóstico. Mucha gente apelando a la ideología, al romanticismo, en el fondo la nacionalización del cobre, vi que por ahí algunos políticos citaban en el pasado, pero todo eso es poesía si es que esto va a morir en 15, 20 años más y vamos a dejar de contar con esos recursos importantes que nos entrega el presupuesto de la nación Codelco, así que no hacemos nada. Así que ya, desde ese punto pero de vista la privatización que es muy fue... positivo. Como venta fue descartada por el gobierno y también rechazada. Desde esa perspectiva yo le planteaba que no le había ido tan bien con su idea. Es que nunca he partido de la base de que se tenga que vender Codelco en su conjunto. O sea, lo sabíamos, fue una decisión que se tomó el año pasado en la campaña del presidente Kast. Si bien todos creemos que desde la mano de una administración privada los resultados tienden a ser evidentemente mejor. Eso es cosa de comparar hoy día el comportamiento de una minera privada versus la pública. Eso no estaba en el análisis. Lo que sí estaba es buscar un modelo que permita que haya personas que estén velando por los recursos y que no haya una lógica
que va de escándalo en escándalo, que cada vez que hay cambio de gobierno cambia la administración, que no se atreven a tomar decisiones que van más allá o a romper huevos al interior de la empresa en la gestión propiamente tal, porque uno nunca sabe, digamos, a quién estaría afectando. Y desde ese punto de vista creo que está en la línea. Yo he escuchado posiciones de distintos actores del gobierno, políticos en general, que parten de la base de que acá hay un problema que abordar. Si es que se piensa que la idea era vender Codelco 100% y que pase a ser, digamos, una empresa totalmente privada, eso no lo hemos planteado, sino que buscar la fórmula de acercar, digamos, capitales privados precisamente para poder hacer tratar la empresa, que lamentablemente eso no ocurre hace mucho tiempo. Ya, varias cosas ahí, porque en términos de ganancia para el país, incluso considerando los costos que genera la deuda, Chile recibe más por tonelada de cobre que produce Codelco que por cualquier tonelada de cobre que produce la minería privada, considerando el royalty. Desde esa perspectiva, sí, igual sencillo el análisis. Sigue generando, claro, Matilde, más recursos que si fuera una empresa igual 100% privada. Bueno, obvio, porque en el fondo las utilidades van directamente al presupuesto de la nación, si eso es evidente. Lo que pasa es que tenemos que comparar peras con peras. Cuando nosotros tenemos un promedio de entre 55 hasta 70% de una operación más cara, cuando uno compara Codelco con las empresas privadas que operan en Chile, efectivamente nos damos cuenta de que si esto tuviera una gestión distinta, con estándares privados, por supuesto que sería mucho más que esos 1.700 millones de dólares que nos aporta como utilidad. Es evidente, eso no está en discusión. Ya, pero para eso habría que tener este tratamiento de empresa privada donde se pueden reinvertir los capitales y no solamente el 10% que Codelco puede reinvertir y capitalizar ahora, cuando la empresa privada llega al 45% de reinversión. O sea, habría que hacer esa pérdida también. Sí, ese es el argumento que dan las administraciones anteriores, que en parte tienen razón, porque efectivamente una diferencia y lo que ha llevado a tener hoy día 25.000 millones de dólares de endeudamiento, que es algo que al final del día termina afectando precisamente el control de la misma compañía, porque uno no sabe si es que la música la están poniendo los acreedores o verdaderamente la administración propiamente tal. Hay quienes sobre eso dicen, mire, pero cuando la propiedad es del Estado, eso se tiende a corregir. Bueno, está bien, uno perfectamente podría ver qué es y en definitiva qué podría ir a reinvertirse si es que hacemos un servicio a la deuda más pronunciado que lo que hoy día tenemos, porque al final del día estamos pagando intereses, o la compañía está pagando intereses que perfectamente podrían estar mejor destinados, digamos, para una rentabilidad más significativa para el país. Ya. En fin, si yo no, mire, Matilde, yo no pretendo tener la solución. A mí lo que me interesa es tener el debate. Creo que es absurdo tener temas tabú. Tampoco se trata de imponer una mirada determinada, sino que se genere un debate razonable, ya que tenemos un diagnóstico común. Hasta el momento no hay nadie que diga que la empresa está funcionando bien, que está en su mejor momento y que no podría estar entregando mucho más recursos al país. Y eso que la conversación con otro medio de comunicación partió hablando de las empresas del Estado en general. Nos concentramos en esta porque es la más grande, pero hay otras que el daño que se le está provocando al Estado es infinitamente mayor. Y hacia allá iba, porque, bueno, además para una venta, dependiendo del porcentaje de la venta y de qué es lo que se vende, en el caso de Codelco, específicamente necesita de una reforma constitucional de un quórum alto. Por eso también es una discusión que probablemente no vaya a ser tan conducente una venta significativa porque no estarían los votos. Sí, efectivamente, una venta de la matriz tendría, digamos, requeriría un consenso importante si es que se quisiera, digamos, entrar a vender parte de la propiedad. Yo tampoco he dicho en ningún caso que se quiera vender algo que pueda dejar sin el control de la compañía al Estado, pero no va por ahí. ¿Sí? Yo invito a quienes les interesa este debate que vean los ejemplos y los modelos que tenemos hoy día funcionando. En la nota que dieron antes de que hiciéramos el contacto se hablaba precisamente de una minera en donde efectivamente tiene un 51% la empresa privada y un 49% propiedad Codelco,
y se hacen cargo de yacimientos, de explotaciones que en definitiva el Estado, Codelco hoy día propiamente tal, no tiene ninguna capacidad. O sea, podría hacer mucho más si se administrara bien, si se tomaran buenas decisiones los recursos que se le entregan al Estado. Ya. Yo no veo, más allá del romanticismo de algunos, de la época de la UP y todo eso, no veo ninguna razón de fondo para no abrirse al debate y pensar cómo podemos proyectar en el tiempo, tener este sueldo de Chile que a todos nos gusta que efectivamente se pueda contar con él en el presupuesto de la Nación. Ahora, sin duda, y tiene razón en decir que se ha puesto y se ha abierto el debate, y eso era lo que usted también quería instalar, y todo el mundo está hablando de Codelco y efectivamente es perfectible desde muchos puntos de vista. Pero lo que le quería plantear es que si esto no trajo para el gobierno una complicación, porque el gobierno, claro, después de la mega reforma quiere centrarse en otros temas, pero no era precisamente este en el que quería centrarse. ¿O sí? ¿Usted lo conversó con el presidente? ¿Fue una idea del partido suya? Nosotros tenemos una conversación permanente y una conversación marco de que como partido de gobierno en ningún caso vamos a renunciar a lo que creemos bueno para el país en el plano, digamos, de la discusión. Muchas veces estos tienen que ser de resorte, digamos, las decisiones del gobierno, y por supuesto que ahí es en donde opera una tarea que es fundamental, de que es que nos alineemos con la decisión que en definitiva se toma. Eso no está en juego en ningún caso. Pero usted había hablado puntualmente del caso presidente de la República. ¿Perdón? Que si usted había hablado puntualmente del caso Codelco con el presidente. En varias oportunidades, últimamente no, y es obvio, y de hecho las últimas conversaciones que tuve con personas del gobierno, con los que están más interiorizados de la minera propiamente tal, y más entrando al detalle, era en el fondo la sorpresa, más allá de todo lo que se podrían haber imaginado del desastre que hay adentro de la minera. Eso es algo compartido, lo he conversado en varias oportunidades durante los últimos meses, y en la medida que más conocimiento se tiene, más sorpresas van apareciendo. Sin ir más lejos, desde ayer hasta hoy que me ha tocado conversar sobre este tema, viera la cantidad de información que me ha llegado de todo ámbito, de toda índole, denuncias de muchas cosas que están pasando en Codelco, la respuesta tan agresiva de algunas personas del ámbito político no deja de ser curiosa. Ni la dictadura se atrevió tanto, le dijo el ex ministro Elizalde. ¿Cómo le responde usted, senador? No, mire, le tengo simpatía al ministro. Imagínese que este tema lo hizo saltar, estaba por ahí medio escondido y apareció por este tema. En todo, cuando no tiene mucho argumento, acuérdese que vuelven a la época del gobierno militar. Eso es como estamos medio acostumbrados. De hecho, lo echábamos de menos. Pero lo importante en el fondo es que planteen argumentos. Y acá nadie les va a quitar, no vamos a andar buscando los parientes del ministro Elizalde adentro de las planillas de Codelco, para que se queden tranquilos, del exministro. Porque eso en el fondo yo creo que los tiene muy, muy nerviosos a varios, que han saltado con un nivel de agresividad que es realmente impresionante. Ahora, también el Codelco tiene un simbolismo. Usted dice, es verdad que no se puede tratar una empresa del nivel de Codelco con romanticismo, pero Codelco tampoco es cualquier empresa desde el punto de vista político. Claro, pero yo lo que quiero, y me imagino que es compartido por usted y por todos quienes nos están viendo, que esa empresa también tenga mucho que entregarle al país a las futuras generaciones. Que le vaya mejor, ya. Los hijos, los nietos y los bisnietos de nosotros también tienen el derecho de poder gozar de una empresa que al menos tenemos seguridad de que va a entregar, digamos, recursos seguros al país. Eso y todos los expertos dicen que Codelco no está en condiciones de subirse a la ola de los 20, 30 años que vienen de mucha demanda en cobre. Claro, y ni siquiera en una buena posición, incluso si se quisiera vender, porque no estaría tan atractiva. Ya. Pero usted dijo ayer en esta entrevista, en la tercera, que no estaba pensando solamente en Codelco. Dijo, es tiempo de evaluar en serio la decisión de impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debieran o que están en manos del Estado y que están impedidas de ser competitivas. ¿Cuáles eran esas empresas? Bueno, por de pronto Televisión Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar con Televisión Nacional? Ayer mismo toqué este tema en una entrevista en Televisión Nacional. Es una empresa que lleva ya varios años viviendo de créditos con aval del Estado,
Entiendo yo que en el último directorio, en el último crédito que se pidió, ya no todos los directorios estaban dispuestos, si es que no era de la mano, digamos, con un plan que no haga caer estos recursos en un barril sin fondo, en un saco sin fondo. Y eso es algo que tenemos que tomarnos en serio. O sea, así que este es un buen ejemplo. Me van a decir en el fondo que por el significado que tiene el canal de todos los chilenos, no vamos a permitir que entren recursos de particulares que nos permitirían salvar el canal. Ya, Por pero usted supuesto está hablando de que entren recursos o de la venta total. Es que le quiero preguntar, cuando usted decía, y en esta entrevista lo decía, impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debiera, ¿usted está pensando en el caso de TVN, en la venta o en la entrada de recursos privados? Si yo fuera, es que es un tema distinto, porque ahí en el fondo uno dice, no es meramente por la rentabilidad económica, como el caso de Codelco que estamos analizando. En este caso, uno tendría que ver si es que se justifica que el Estado tenga un canal de televisión. Hace muchos años, por supuesto que era necesario, porque nadie tenía las condiciones de poder llegar con su señal a todos lados. Después de un tiempo uno dice, ya no es necesario. Yo le diría que ahora, hoy día, viendo cómo la gente se informa, por vías que no están sujetas a la ley de prensa, que no hay responsabilidad de un editor, que sea periodista y tantas otras cosas, hacen que uno se cuestione el hecho de que medios tradicionales y que nos entregan ese nivel con responsabilidad, digamos, la información, más allá de la tendencia política, efectivamente cumplen un rol. Quizás esa es la razón por la cual se justifica que el Estado mantenga el control, parte de la propiedad. Eso lo tendrán que ver ahí quienes toman las decisiones, pero lo que no podemos negarnos de entrada es que, porque es simbólico de que es un canal de todos los chilenos, no vamos a permitir salvarlo a través de un plan que incorpore recursos de afuera. Hay otras empresas que por el hecho de ser del Estado están sujetas a morir simplemente porque su giro ya no tiene mucho sentido. Correos de Chile. En Correos de Chile trabaja mucha gente de muchos años, cumplió un rol fundamental en una etapa importante de Chile, y perfectamente se podría subir al carro de la modernidad tomando, digamos, otro giro, pero eso no lo puede hacer siendo, digamos, una empresa del Estado. Yo, derechamente, para salvar la empresa, para que haya continuidad en el trabajo de esas personas, incluso puedan proyectarla en el tiempo, creo que tiene bastante más sentido simplemente venderla. No veo ninguna necesidad de mantener porcentaje alguno de una empresa como esa. Ahora, también hay que ver quiénes están... Las empresas portuarias. ¿Ya? Las empresas portuarias, por ejemplo, ¿tiene sentido que cada puerto tenga una empresa portuaria? O sea, al final del día lo que hacen es supervigilar como la operación y ponerle multa a los operadores, o eso se puede hacer a nivel central. O puede haber una sola empresa portuaria que preste el servicio para todos los puertos. Es un debate abierto. Yo, nuevamente, Matilde, no pretendo tener la respuesta. Sí tengo pesquisado los casos en donde realmente, por un cumplimiento de una función, no veo que sea necesario que el Estado, que tiene una naturaleza, un objetivo y un propósito distinto al empresario, esté asumiendo ciertas tareas que están llevando a un desastre económico en escala, por supuesto, porque esto no significa un desastre para todo el país, pero efectivamente una ocupación y de vez en cuando, en el fondo, estar teniendo que parchar por parte del gobierno central las platas que no producen estas empresas. Ahora, tienen que ser también atractivas para el privado, empresas como esta, porque si no... vender Así nada. es. Ahora, senador... Y día que pasa es menos atractiva. Entonces, esa decisión y esa conversación, yo creo que los involucrados tienen que tenerla ahora. Y es una decisión, por supuesto, que depende al final del día del gobierno. El presidente de la República tomará esas decisiones, o del directorio de cada una de esas empresas. Bueno, ahí se verá. Pero no veo ninguna razón para nosotros restarnos del debate. Senador, ¿y cuánto le preocupa la menor recaudación que va a traer aparejada la mega reforma? Porque usted dice, de ahí viene la necesidad de vender para poder contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria no le afecte la implementación del programa de gobierno. Sí, ese es un muy buen punto, más allá del caso Codelco. Creo que es importante no permitir que se tengan que postergar programas y proyectos que se tenían dentro de lo que va a ser, digamos, los próximos años del gobierno del presidente Kast,
simplemente por un ajuste transitorio desde el punto de vista de la recaudación. Estamos claros que hubo un imprevisto gigante como lo es la guerra y sus efectos en materia del petróleo, pero tenemos que, y confiamos muchísimo en el ministro Quirós para buscar la fórmula que permita no dejar absolutamente nada de lo que está en ese programa de poder, digamos, convertir en política pública. Ya, pero la pregunta es, ¿usted está salir. pensando vender estas empresas públicas para poder suplir lo que vamos a dejar de recibir por la reforma transitoriamente? Si usted quiere volver al debate de Codelco, yo le diría, si quiere vender a mí... Estoy pensando en las demás, que en definitiva, sí, hay un reconocimiento de que necesitamos plata fresca. Sí, pero el mayor valor no está en eso. Es que está en su pregunta también, Matilde, de unos minutos antes. Día que pasa, volvamos a Correos de Chile, va perdiendo su valor y es evidente que mucho de ahí no va a salir. El mayor valor que tiene, no económico, sino que desde el punto de vista de la decisión, es no tener que cargar con una mochila que termina siendo más pesada al aparataje del Estado y con las consecuencias que ello implica. Si es que se recauda algo que permita compartir el mérito, digamos, de la buena administración que se está teniendo en materia económica con personas que no esperaban que hoy día se sacara adelante, mucho antes de tiempo, recursos adicionales, digamos, para poder sacar adelante una serie de obras de infraestructura y con eso también generar, por ejemplo, mayor empleo desde el punto de vista de la construcción o lo ligado, digamos, a la construcción. Por supuesto que encuentro que es algo positivo, pero bueno, estamos hablando de magnitudes menores si es que nos referimos, digamos, a las empresas portuarias por de pronto. O sea, no es que alguien las compre, simplemente tienen un destino a hacer más eficiente la administración de algo que es relevante para nosotros y que se tomara una decisión en esa línea. No creo, yo estoy hablando para que no se confunda. Claro, de otro tema también, porque los portuarios sabemos que hay intereses de China por entrar en los puertos y dado lo que ha pasado con Estados Unidos, cada vez pareciera que se restringe más nuestra posibilidad de ampliar el comercio con China. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con Estados Unidos? Ya no solamente fue el ministro de Agricultura, también hoy día fue el ministro de Defensa el que aparece cuestionando lo que está ocurriendo. Lo primero, para que no se mezclen las cosas, creo que hay ciertos elementos o actividades que son estratégicas en donde uno debiera tener bastante resguardo de que pudiera eventualmente entrar capitales o interesados que no responden, digamos, a los intereses de la nación o que podrían no necesariamente estar alineados con ellos. Ahí nos falta un protocolo que se debiera desarrollar. Pero yendo a su pregunta, opino lo mismo. O sea, no me puedo sentir más identificado con lo que escuché del ministro Campos. Se le ha puesto un esfuerzo gigante a poder tener las mejores de las relaciones con Estados Unidos para que nos saquen de un sombrero una suerte de trabajo forzado por tener relaciones con una parte, al final del día es algo que uno saca las conclusiones y dice, mira, acá no había ningún interés de siquiera, digamos, de reconocer y respetar lo que se tiene suscrito con Chile. Yo no he escuchado, imagínense cómo son las cosas, si usted me dice desde el punto de vista de la orientación doctrinaria o de la manera, digamos, de desarrollar las sociedades, con qué me gustaría profundizar más, bueno, obvio que lo veo mucho más cercano a Estados Unidos, pero no tengo recuerdo de que en China anden poniendo dificultades o que no respeten las reglas del juego. Yo haría un llamado ahí a la Cancillería a que defienda con toda la argumentación que sea necesario el que vuelva a valer la palabra que está, digamos, por escrito desde el punto de vista del respeto al libre comercio y todo lo que está de la mano, porque al final del día uno va sacando conclusiones y pareciera que no sirve mucho esforzarse tanto por tener buena relación si es que en definitiva llegan y de la nada nos instalan aranceles que nos dan en la línea de flotación en actividades que son fundamentales para nosotros. Bueno, hay un tratado de libre comercio vigente que no se está respetando, hay un mecanismo de solución de controversias que tampoco se está pudiendo apelar porque no se respeta lo que la Organización Mundial de Comercio plantea o establece. Por lo tanto, y ahí volvemos a otro tema que nos vamos a salir, pero es la importancia de tener organismos multilaterales para que puedan defender los intereses de países como nosotros, que somos pequeños. Sí, pero me da la impresión que tampoco mueve la aguja en Estados Unidos eso, por lo menos en el escenario en que estamos hoy día, lamentablemente. Así que confiamos en
en todo el esfuerzo que está haciendo la Cancillería y ojalá tenga buenas noticias luego, que para Chile al final del día pasa a ser muy significativo, particularmente en las áreas en donde se están estableciendo estos aranceles. Pero no debiera inhibirnos en nuestra relación comercial con China, por ejemplo. En ningún caso. Yo creo que, y si esto lo hemos dicho desde el día 1, hay que cuidar todas las relaciones. Si es que alguien se pasó por la cabeza que se tenía que descuidar la relación con China, con quien por de pronto tenemos mayor interacción económica que con Estados Unidos. Claro. Cuando uno va a las segundas derivadas y en el fondo va complejizando el análisis, por supuesto que es más relevante la proyección con Estados Unidos, pero cuidaría muchísimo la relación con China y el Asia en términos generales. Creo que ahí contar con la experiencia del expresidente Frei, que ha estado a disposición, digamos, de trabajar, asesorar, colaborar, hoy día, digamos, como embajador en el mundo del país, es algo muy positivo, pero esto es una lección para todos quienes tienden, digamos, a como politizar las discusiones, diciendo China comunista, Estados Unidos libre mercado, tenemos que inclinarnos para acá. Las cosas no funcionan así. Uno tiene que velar siempre por los intereses del país. Sé que tenemos que abrir mercados en India, lo que ha estado haciendo este gobierno y que hizo también el gobierno pasado. Creo que es un propósito muy, muy bueno y permanentemente, digamos, en esa línea hay que estar actuando. Senador, vamos a otros temas porque una vez ya aprobada la mega reforma, que queda muy poco para que eso efectivamente se convierta en ley, faltan, ya, diríamos, detalles. Se ha planteado desde una parte del Partido Republicano y también desde el Partido Nacional Libertario comenzar a dar las batallas por las que, sobre todo desde el Partido Nacional Libertario, dicen se eligió este gobierno. Y que son desde el punto de vista cultural, valórico, y se ha planteado tal cual. Y ayer, aquí en CNN estuvo el senador Rodolfo Carter, elegido además por un cupo republicano, que dice que les diría a los republicanos por lealtad al presidente que debería cumplir lo prometido, y la promesa fue que estos temas divisivos los dejaríamos de lado. ¿Se está faltando ahí a la lealtad? ¿No? Sí, no puedo estar más de acuerdo con Rodolfo Carter, no porque se sienta al lado mío en el Senado, pero coincido plenamente y quiero ser más tajante todavía. A este gobierno lo eligieron por lo que dijimos frente a la crisis económica y a la crisis de seguridad. Si alguien quiere ponerle más pergamino, está bien. Marginalmente puede haber alguien que tuvo más razones, pero la masa, lo que hizo inclinar la balanza, no nos engañemos, fue resolver la crisis profunda que estábamos viviendo en materia de crecimiento, que ya estaba claro, digamos, cuál es la senda para resolverlo, y tenemos ahí al puntal que lo está haciendo, que es el ministro Quirós, y seguridad. Y seguridad es precisamente lo que nos debiera convocar, independiente, digamos, que se puedan generar, digamos, debates en paralelo. ¿Sí? O sea, es evidente que uno no en el Congreso permanentemente estamos discutiendo, votando y tramitando proyectos que son de distintas materias. Ya, pero lo que estábamos hablando antes, por supuesto que tiene directa relación con las finanzas públicas, pero no, el tema de seguridad, y eso es sí o sí la razón por la cual los chilenos votaron por el presidente Kast. Ya, pero por ejemplo el diputado Romero, Agustín Romero, que presentó este proyecto de ley para prohibir la venta de misotrol, eso sale un poco y entra en este, entre comillas, batalla cultural. Hoy día el secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa, dice que, bueno, superar la mega reforma, tenemos que avanzar en las cosas por las cuales la gente votó por Kast, y ahí dice que están íntimamente relacionados con la batalla cultural. Y ahí entonces hablan de indultos a carabineros, reforma al sistema laboral para que sea más fácil contratar y despedir, ir avanzando en valores, proteger a la familia, terminar con el feminismo introducido desde los organismos internacionales, dice la senadora Vanessa Kaiser. ¿Usted está de acuerdo con esas temáticas? Yo no sé si se le metió un tema entre medio que no tiene nada que ver con el resto o no, pero lo de el prohibir la venta por redes sociales de un medicamento especialmente sensible y delicado que puede provocar la muerte, que de hecho para eso se usa de manera clandestina. Para el aborto. No veo cómo uno podría tratar de instalar de que eso obedece a una agenda
a una agenda, como dijo, temática o identitaria, valórica. Batalla cultural. No, eso es hacerse cargo de algo que está proliferando y que puede costarle la vida a una mujer, sin meternos en las decisiones por las cuales puede caer, digamos, en esas redes informales. Eso no nos metimos. Y tampoco veo ningún problema en que uno se pronuncie en eso. A mí me tocó, Matilde, ser incluso hasta buena parte del tiempo vocero de la campaña del año pasado. Y personalmente me tocó decir, mire, el gobierno tiene que abocarse a las emergencias. Y muchas veces me tocó decir, y eso implica no meterse como gobierno en los temas llamados valóricos. Eso significa que uno tiene que dejar de pensar o de alguna forma abandonar las posiciones que tenemos en los temas que son por lejos más relevantes. No, pero significa que el gobierno no se tiene que meter, tiene que concentrarse 100% en sus tareas de sacar adelante las emergencias, que no siga muriendo gente en la calle, apareciendo descuartizada, secuestrado. Ahora, senador, ¿no es engañoso decir que el gobierno no se va a centrar en promover ciertos temas, pero el partido del presidente sí? No. No. ¿Ya? Y por lo tanto... No, no es engañoso. Ya. Yo lo escuché a usted hace varios años atrás decir que si ustedes tenían las mayorías necesarias, el tema del aborto buscarían revertirlo. ¿Usted sigue sosteniendo eso, por ejemplo? Nosotros, Matilde, tenemos un compromiso muy profundo con la vida de cualquier persona y también, por supuesto, las que están por nacer. Pero acá hay algo que es mucho más profundo. Uno tiene que ir culturalmente convenciendo a las personas que matar es malo, que en el fondo darle término a la vida de un niño, por mucho que todavía está en el vientre materno, es malo. Nosotros tenemos mucho espacio para avanzar en esa línea, de ir convenciendo a las personas de que, yo me imagino usted no ve pecado en poder querer, qué cosa más sana y buena, querer defender la vida de las personas. Hay otros que en ese debate plantean su argumento en que es más poderoso el hecho de que una mujer tiene que tomar las decisiones por su cuerpo y se respeta, pero no veo ninguna razón para inhibir el que nuestro argumento, que es defender la vida, uno lo pueda estar diciendo permanentemente y esté tratando de convencer a las personas de que eso es así. Mientras sea con respeto a la persona que piensa distinto, claro. Eso es correcto, es sano. Pero van a promover iniciativas legislativas para retrotraer las condiciones por las que hoy sí se puede practicar un aborto como partido. No tenemos, yo no, por lo menos en el partido no hay, hoy día no hay ningún interés de avanzar en esa línea. Sí creo que es importante en nuestro contacto con las personas. A propósito, por ejemplo, un debate que se nos presentó no por nuestro partido, pero me imagino usted lo ha visto, el de los latidos del corazón. Sí. Bueno, por supuesto que entre verlo pasar y opinar, mire, sabe que yo creo que es importante el que las personas en el fondo puedan tener conciencia y noción de que lo que hay en el vientre materno es una vida. Eso que no aplica mucho para las causales, para ser franco. Eso no me ha llegado el proyecto, está en la Cámara de Diputados, y yo también lo haría voluntario. Ya, pero eso generó división pero en el fondo dentro del oficialismo y yo sé que usted ¿Cómo? Que eso generó división dentro del propio oficialismo. No, pero es que quizás es por mal entender, porque me imagino que la mayoría debe estar en contra del aborto y la mayoría, por no decir todos, saben de que el gobierno del presidente Kast tiene dos tareas, compromisos con todos los chilenos, que es concentrarse 100% en la emergencia. Entonces, claro, alguien en su foro interno puede decir, pucha, qué ganas de meterme en el debate, pero no vaya a ser que comprometa al gobierno. Yo lo encuentro natural y tienen que ser profesionales y mantenerse sacando las tareas que el gobierno les ha pedido adelante. Y en el Congreso déjenos a nosotros discutir con argumentos y con altura mira estos temas. Por ejemplo, si es que alguien empezara a pedir que el gobierno tuviera que ponerle urgencia a estos proyectos, yo creo que sería equivocado. Yo mismo diría, mire, no, ministro García, en ningún caso ponga urgencia, digamos, a este tipo de proyectos, porque prefiero que el gobierno no se meta, porque además termina polarizando. Estarían los que están a favor de la postura del gobierno y en contra, y este tema tiene más que ver con convencer personas, con tratar de que los argumentos de uno puedan ir de buena manera permeando a quienes no se habían abierto a la posibilidad de escuchar esta mirada. Senador, ¿cuánto se siente presionado el Partido Republicano por el Partido Nacional Libertario? Porque, bueno, también lo dijo Johannes Kaiser acá la semana pasada, que les estaban poniendo la música.
Yo, todo lo contrario, yo no puedo sentir más afinidad en general por los temas que plantean, por los debates que van generando. Sin ir más lejos, hasta el momento no tengo recuerdo de algún proyecto de ley que Vanessa Kaiser, senadora, me haya propuesto firmar y que yo no haya querido. En general, pero todo lo que proponen no están, lo suscribo plenamente. No están pagando costos al no ser parte del gobierno. ¿Usted preferiría, por ejemplo, que Johannes Kaiser asumiera algún ministerio? Si es que fuera la motivación del presidente de la República y del mismo Johannes Kaiser, porque se genera una necesidad de que con sus virtudes y con su talento y conocimiento es la persona indicada en algún momento futuro de algún recambio, sí, por supuesto, me encantaría. Pero no como estrategia política, Matilde, como para que el Partido Nacional Libertario se sienta parte de un gobierno y no solamente sea oposición y que no pague costos por las batallas, digamos, que se van perdiendo. Es que el Partido Nacional Libertario ha votado todos y cada uno de los proyectos junto a nosotros, y en el fondo lo de la música que decía en su canal es como el mundo perfecto para nosotros. O sea, si alguien que se declara no estar en el gobierno, pero que se siente tan representado por la agenda del gobierno, al punto que dice que en el fondo es porque ellos pusieron esos temas, yo encuentro que no puede ser mejor. Y más aún, si es que a eso usted va a algo que seguramente no lo ve, pero le cuento, que en cada uno de los temas un poco más discutibles, que uno podría decir, bien, acá va a haber fricción, va a haber problemas, nos conversamos, el mismo Johannes o Vanessa o los diputados en la bancada libertaria en la Cámara Baja, efectivamente se va trabajando en conjunto. No solo con nosotros, sino que también con las otras bancadas. Yo he visto un trabajo muy colaborativo. Yo creo que es bastante artificial el tema. Quizás, para darle un punto, quizás en época ya, cuando estemos mirando las campañas y poniéndonos de acuerdo para los candidatos, podría generar algún grado de tensión. Sí, esperamos que no. Y espero, digamos, con algo de razón, porque confiamos mucho, digamos, en los integrantes de ese partido y ellos también en nosotros. Así que espero que todo siga en paz. Y finalmente me queda muy poco tiempo, senador, le quiero agradecer el tiempo también con nosotros, pero se viene la agenda de seguridad y la agenda legislativa en materia de seguridad que va a anunciar el ministro Arrau. Y dice, la idea de esta agenda es habilitar digamos, establecer cambios constitucionales para no tener traspié en el Tribunal Constitucional, aun cuando haya restricción de derechos sociales para evitar hechos delictuales. ¿Se van a venir restricción de libertades en pro de la seguridad con estos proyectos? Se van a venir todas las medidas necesarias para estar a la altura de lo que los chilenos querían cuando votaron por el presidente Castro. Yo le hablo en primera persona porque me ha tocado estar involucrado en el trabajo de esos proyectos. Sería no cumplir, si es que nosotros no eleváramos al estándar constitucional lo que los chilenos nos han pedido por décadas a gritos y con mayor razón en la última elección. O sea, por eso le decía tan enfáticamente que los chilenos en gran medida votaron por el presidente Kast sabiendo que iba a darle un tratamiento distinto a la seguridad. Y eso es lo que viene ahora. O sea, los constitucionalistas van a tener harta entretención ahí viendo cómo la Constitución la estamos elevando a un nivel muy superior desde el punto de vista de la protección o del deber de protección de la población que tiene la obligación el Estado, que hasta hoy día no era posible. Lo del Tribunal Constitucional que usted dice es una consecuencia que es fácilmente uno puede llegar a esa conclusión leyendo cómo piensan los integrantes del Tribunal Constitucional. Yo creo que son todos profesionales de primer nivel, pero tienen una doctrina, una manera de ver, digamos, el ejercicio de la fuerza o la ponderación de los derechos, el examen que hay que hacer, digamos, jerarquizando unos con otros, en fin, muy distinto a lo que los chilenos quieren. Y bueno, como eso uno no lo pregunta en inteligencia artificial, sino que se vota, qué mejor que presentar una reforma constitucional y que los representantes de los chilenos digan si están de acuerdo o no con esa reforma constitucional. Y en paralelo vienen muchas modificaciones que
nos va a tener seguramente conversando en más de alguna oportunidad, Matilde. Y esperemos que sea aquí en el estudio, así conversamos más tranquilamente. Usted sabe que me gusta ir al estudio. Así es. Ahora tengo que volar a un consejo del partido. No, está bien. Pero les agradezco que hayan venido. Pero me alertaron que me sentara porque iba a ser largo, así que me pusieron una silla acá. Sí, bueno, ahora tenemos un estudio más bonito, así que tiene que venir también a conocer esta nueva parte. Feliz de participar allá con ustedes. Bien, senador, muchísimas gracias por la conversación. Seguimos acá, lo esperamos. Que esté muy bien, buenas tardes. Gracias, Matilde, que esté bien. 15 grados a esta hora en la capital. Nos vamos a la pausa con esta imagen de Santiago cuando son las 5 de la tarde con 49 minutos, 48. Tenía razón el senador, fue bastante larga la conversación. Ya regresamos. Y a esta hora de la tarde les contamos de las variaciones de precios que tendrán los combustibles a partir del día de mañana, publicado hace algunos momentos por la ENAP. Les contamos el precio de las bencinas. 32,9 pesos por litro subirán el precio de la gasolina de 93 octanos y el de 97 octanos lo hará en la misma medida, 32,9 pesos por litro. El querosén se mantendrá estable y el diésel también aumentará en 28,5 pesos por litro. Tampoco tendrá variación el gas de uso vehicular y todo esto a partir entonces del día de mañana, 28,5 en el precio entonces de los combustibles, tanto diésel como gasolina. Y vamos a seguir conversando de política porque el gobierno descartó incorporar la reconstrucción del norte del país, afectado por el paso del último sistema frontal, al llamado proyecto de reconstrucción nacional que se va a terminar de votar la próxima semana en el Senado. Vamos con Ivo Goit, quien tiene todos los detalles, los argumentos. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. No es algo nuevo, no es que el gobierno cambie de posición, no es que el gobierno esté innovando, como lo dijo el día de hoy el presidente José Antonio Kast. Es una decisión que viene tomada ya desde la semana pasada, en medio, cuando se estaban aún produciendo las lluvias, sobre todo en el norte chico de nuestro país, de no incorporar y no mezclar los procesos de reconstrucción del pasado. Hablamos de las regiones de Ñuble, Biobío y, por supuesto, la postergada reconstrucción de Valparaíso tras los incendios forestales de hace un par de años, con lo que estaba sucediendo específicamente, Mati, en esta emergencia climática derivada de este tren de sistemas frontales que afectaron con fuerza la zona centro-norte y también centro-sur de nuestro país durante la semana pasada. Y eso ya era una decisión, todo esto en medio de la discusión y de lo que falta de la tramitación del plan de reconstrucción nacional, porque el gobierno en principio no quería llevar esto a una comisión mixta. Finalmente hubo un artículo ahí que quedó dando vuelta, de cual vamos a estar hablando, pero que para el gobierno tampoco supone un problema en la generalidad de la aprobación de un proyecto que es muy importante. Lo de hoy es finalmente, Matilde, dar anuncios concretos. Lo que sí había estipulado el presidente José Antonio Kast y su equipo de trabajo, y por eso estuvo acompañado durante la jornada del día de hoy en Vallenar, en la región de Atacama, por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz y también por Iván Poduje, también por el subsecretario de Obras Públicas, entre otras autoridades nacionales y locales, era el compromiso de que va a existir un plan de emergencia para ir en ayuda de quienes sufrieron las consecuencias de estos sistemas frontales, pero también un plan de reconstrucción. Y esto hay que verlo en dos etapas diferentes, Matilde, porque uno es la emergencia en sí, lo inmediato. Ya hay medidas que fueron anunciadas durante la jornada del día de hoy que van y apuntan efectivamente a lo inmediato, a quienes sufrieron daños de distintas magnitudes en sus hogares, quienes perdieron enseres, a todos quienes trabajan en la agricultura, lo que pasa con los animales, también con las pymes, con las viviendas afectadas. Vamos a estar hablando acerca de cuáles son estas medidas concretas, que son bastantes, pero además, y lo que más le interesaba a las autoridades locales, también a los afectados, acerca del plan de reconstrucción, de cómo levantar a la provincia del Huasco, a Coquimbo, a La Serena, a las distintas comunas que componen la región de Coquimbo. Hay quienes aún tenían la esperanza de que esto se incluyera dentro del plan de reconstrucción. Para el gobierno nunca fue una posibilidad eso, más sí
que iban a estar asegurados los recursos para esa reconstrucción. Y el día de hoy se dio a conocer parte de la fórmula y serán incluidos dentro de la discusión de la ley de presupuesto correspondiente al año 2027. Pasemos a escuchar en primer lugar, Mati, al presidente de la República, José Antonio Kast, quien hizo un punto de prensa el día de hoy, entregó detalles desde la comuna de Vallenar en la región de Atacama. Nosotros queremos mantener el curso legislativo y el ministro ha señalado que todo esto va a estar una vez que se comience ahora en septiembre, comienza la discusión presupuestaria. Por lo tanto, no queremos innovar y no vamos a innovar en este proyecto de ley, que para nosotros de verdad es muy urgente, porque implica los fondos para la reconstrucción que faltan para Valparaíso, los que se van a aplicar a Biobío y a Ñuble. También se logró un acuerdo, si bien no con todos los alcaldes, pero con una parte importante de los alcaldes, de cómo reponer el Fondo Común Municipal, y falta solamente una aprobación en el Senado, pero eso no obsta a que ya comencemos en el debate prelegislativo presupuestario para poder allegar los recursos necesarios. Es importante esa fórmula, es importante el anuncio, es importante saber de qué forma, Matilde, se va a iniciar este primer proceso, que es levantar en lo urgente la recuperación de esta zona, pero también a largo plazo, no tan largo, en verdad, en corto a mediano plazo, poder satisfacer las necesidades relacionadas con la reconstrucción a raíz de la emergencia climática que vivimos hace algunos días acá en nuestro país. Ahí radica entonces la importancia del compromiso adquirido por el Ejecutivo. Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, enfático durante la jornada del día de hoy en reiterar en varias ocasiones, y él mismo decía, y que se escuche bien claro lo que voy a decir, el dinero para la reconstrucción va a estar, están y van a estar esos recursos. Ahora hay que ver las fórmulas. Yo la semana pasada, Mati, te contaba acerca de reuniones que ha sostenido, conversaciones que han sostenido desde el gobierno con distintas autoridades parlamentarias y locales también, sobre todo con los jefes comunales de las regiones de Atacama y también de Coquimbo, en el sentido de buscar las fórmulas más adecuadas para poder asegurar esos recursos. Y si bien la semana pasada Yasna Proboste, la senadora de la democracia cristiana, senadora por la región de Atacama, conversaba con el ministro Jorge Quirós, donde se le solicitó, por supuesto, a las autoridades entregar un plan. A través de ese plan es como se va a incorporar dentro de la discusión del presupuesto 2027. Es un plan que tiene que ir muy detallado, con medidas concretas, con un uso adecuado de los recursos y, por supuesto, también con la celeridad, la urgencia y la premura necesaria para ejecutar finalmente esos presupuestos y poder realizar el proceso de reconstrucción. Eso lo vamos a ver quizás en algunos meses más después de esta discusión a nivel parlamentario, que tiene que ver con la ley de presupuesto, pero desde el gobierno dicen ese dinero va a estar de todas maneras, que quede muy claro, que la ciudadanía, que las autoridades no se desesperen, entendiendo también la desesperación que existe en algunas personas a raíz de lo sucedido, pero que al menos eso va a estar. Lo que sí puede asegurar el Ejecutivo ahora ya son las medidas anunciadas durante la jornada del día de hoy. Van a haber un trabajo de donaciones privadas, pero también un trabajo importante acerca de dineros estatales. Les voy a pasar a mencionar algunas de las medidas que fueron anunciadas durante la jornada del día de hoy desde la región de Atacama en distintos niveles. Estas medidas son para lo urgente, para el ahora ya, para poder levantar esta situación. Dentro de ellas, Mati, está la entrega de un bono de recuperación, que es un pago único de uso de libre disposición, destinado a poder recuperar las condiciones en series y también las condiciones de habitabilidad de viviendas que quedaron destruidas en su totalidad en algunos casos, y otras que fueron sufriendo niveles distintos de afectación. Tenemos entonces una entrega de bono que se subdivide en 4 categorías. Una es para una afectación baja, un bono que corresponde a 375.000 pesos, afectación media, 750.000 pesos, afectación alta, 1.125.000 pesos, y una afectación muy alta donde el tope llega a 1.500.000
pesos. Todo esto, la entrega de estos bonos van asociados, como ha sido en otros casos y como ha pasado ya en otras regiones, como la región metropolitana, en Penco, en la región del Biobío, en ciertos sectores de la región del Ñuble, asociado por supuesto a la ficha FIBE. Hay que estar muy atentos, por supuesto, a entregar esa información y saber finalmente si son beneficiarios o no de este bono de recuperación, que como les digo, es para lo inmediato, para lo urgente. Hay otras medidas que tienen que ver también, Matilde, con la implementación del levantamiento de fichas de emergencia de empresas cooperativas, programas de emergencia para micros y pequeños empresarios. También eso tiene que ver con el Cercotec, con subsidios que no van a ser reembolsables de hasta 10 millones de pesos. Todo esto también según el nivel de afectación de cada una de estas pequeñas y medianas empresas, para los programas de riego, sobre todo para el sector de la agricultura, que se ha visto muy afectado también y que se va a ver muy afectado durante un tiempo mientras no se recuperen los terrenos, las tierras efectivamente donde se trabajaban. Aceleración de la aplicación de la ficha de afectación agropecuaria, ampliación también del plazo de presentación de denuncias de los agricultores que sufrieron afectaciones por este sistema frontal, que pasa de 10 días a 45 días, los que les da también un amplio margen, un amplio espacio para poder presentar dentro de esta emergencia, por supuesto, los distintos niveles de afectación. Y así una serie de medidas que fueron anunciadas durante la jornada del día de hoy y que además incluyen las que tienen que ver con los problemas de conectividad, la instalación de puentes mecanos, por ejemplo, en una ruta en Freirina, lo que sucede también con el puente Los Loros en la región de Atacama, y hemos visto también las distintas medidas que ya han sido anunciadas para la región de Coquimbo. Acerca de esto habló el día de hoy el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Quiero que lo pasemos a escuchar desde la comuna de Vallenar. Los recursos para la emergencia y los recursos para la reconstrucción van a estar. Y aprovecho la presencia de los parlamentarios aquí presentes porque vamos a tener que trabajar juntos en la ley de presupuesto que vamos a enviar prontamente, y vamos a tener que juntos, desde los distintos sectores, poner las prioridades que corresponden para priorizar esta inversión y esta regulación, y vamos a tener que hacer ahorros en otras partes. Es lo que corresponde hacer si uno quiere enfrentar responsablemente esta situación. Se había enredado dentro de esta discusión, Matilde, acerca de este esperado anuncio por parte del Ejecutivo acerca de qué manera, qué fórmula iban a presentar para la recuperación de Atacama y también de la región de Coquimbo. Se había cruzado, como lo decíamos, con la discusión de la mega reforma en el Congreso, que estaba en su etapa final. De hecho, el lunes de la semana pasada nosotros estábamos en La Serena, pudimos conversar con el presidente José Antonio Kast. Él esperaba que se aprobara la totalidad de ese proyecto. Finalmente termina pasando uno de los artículos a comisión mixta, lo que abrió la posibilidad de ocupar ciertas herramientas, ciertos vetos que han pedido algunos parlamentarios aditivos para que se pueda agregar a las regiones de Coquimbo y Atacama a este proyecto de reconstrucción, teniendo en cuenta que su nombre, dicen algunos, es extraño, que hablando de un proyecto de reconstrucción, a raíz de esta emergencia no se puedan agregar, por supuesto, a estas regiones. Eso está completamente cerrado y está cerrado ya desde hace mucho tiempo. No se le van a hacer modificaciones y es por eso que el Ejecutivo presenta finalmente esta fórmula en una emergencia en primer lugar y después, por supuesto, asociado a la discusión parlamentaria derivada de la ley de presupuestos del año 2027. Dicho eso, habían votos importantes como el de los senadores Matías Walker y Sergio Gaona, que en un principio estaban con el plan de reconstrucción. Durante los últimos días habían puesto en duda. El hecho es que es muy probable que esos votos estén, el gobierno los tenga, porque ellos estaban esperando una fórmula. Más allá de lo que se pueda decir durante los próximos días, es muy extraño que no acojan esta posibilidad. Ellos mismos van a tener que trabajar junto al Ejecutivo en la presentación de un plan de delimitar y determinar cuáles son las urgencias necesarias, cuánto dinero se necesita para la reconstrucción de Coquimbo y también de la región de Atacama. Así que el gobierno, por ese lado y dentro de todo, igual respira tranquilo para lo que va a pasar con este último artículo la próxima semana. El gobierno, por lo demás, sabe que ya está completamente aprobada la ley de reconstrucción nacional. Hablaron los distintos senadores de la región de Coquimbo específicamente, ya haciendo matices, algunos agradeciendo, por supuesto, esta fórmula que presenta el Ejecutivo, otros pidiendo que se entreguen más detalles y ver cómo se va a trabajar, y también críticas acerca de este anuncio hecho el día de hoy por el presidente de la República y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Pasemos a escuchar a los senadores Sergio Gaona de la UDI, y también a Matías Walker, y también al senador del Partido Comunista, Daniel Núñez.
Reconstrucción es algo muy necesario para la región de Coquimbo. Necesitamos certezas, herramientas precisas y financiamiento. Y queremos un compromiso del gobierno antes de votar este 4 de agosto. Por lo tanto, lo que esperamos es que el presidente de la República nos anuncie el mecanismo, la fórmula de financiamiento y las maneras en que esto se va haciendo con plazos definidos y, por supuesto, con certeza. Me gusta la idea de colocarlo en el presupuesto 2027, creo que es una buena medida. A mí me da lo mismo el instrumento, sea por el veto aditivo, sea por el presupuesto 2027 o por algún otro mecanismo. Lo importante es tener certeza de que esto se va a reconstruir en corto plazo. Es un error más del gobierno de José Antonio Kast no incluir a la región de Coquimbo en la ley de reconstrucción que está vigente hoy día para la región de Valparaíso y la octava región afectada por incendios. También es una broma de muy mal gusto que nos estén diciendo que la región de Coquimbo se va a financiar con donaciones privadas que sabemos son absolutamente insuficientes. Y esos recursos tienen que ser recursos extraordinarios porque no vamos a aceptar que se haga a través de reasignaciones, es decir, que paralicen obras emblemáticas para financiar la reconstrucción de nuestras regiones. Espero que el ministro Jorge Quiroz nos entregue certezas hoy día en nuestra región de Coquimbo respecto de cuáles son las cifras y cuál es el mecanismo para garantizar la reconstrucción de nuestra región. Solamente en infraestructura el ministro de Obras Públicas ha hablado de una inversión entre 500 y 700 millones de dólares. Si estamos despachando una ley de reconstrucción, ¿no será lo lógico incluir ahora esos recursos? Ahí escuchábamos a los senadores Gaona y también el senador Walker, quienes de todas formas se abren a esta posibilidad, Matilde. Lo que ellos querían era efectivamente un anuncio concreto. Si lo vemos, si lo leemos en términos políticos, la sola presencia del ministro de Hacienda dando a conocer finalmente la fórmula de financiamiento, cómo va a ser esta discusión y dando a conocer las medidas. Acompañando al presidente de la República, José Antonio Kast, supone, por supuesto, el hecho de que el gobierno escucha, dicen, el llamado que hacen las autoridades locales, van al terreno, comunican efectivamente las maneras en las cuales van a levantar a las regiones de Atacama y Coquimbo. Vamos a ver, porque efectivamente ahora viene una parte importante que corresponde al Congreso. Un Congreso que también va a tener que terminar de despachar la votación de la ley de la mega reforma. Recordemos que queda un artículo por votarse que tiene que ver con lo relativo a y que tiene en medio de esto a los municipios también muy contrariados con la exención de contribuciones a los mayores de 65 años. En la compensación, la fórmula de compensación propuesta por el Ejecutivo, que no solo ha dividido a nivel político en el Senado, en el Congreso, a los parlamentarios, sino que también incluso se han mostrado fisuras importantes durante los últimos días en el municipalismo, que hace algunos meses hablábamos que qué buena había sido la recepción que habían tenido, la fórmula que habían encontrado para encontrarse en este encuentro en La Serena, del cual estuvimos hablando de esto, Matilde, del cual contó con la presencia del presidente José Antonio Kast, donde se hicieron algunas críticas, pero donde en términos simples lo que se había dicho era que habían salido fortalecido el municipalismo, se estaban formando quizás una fuerza muy importante que se podía transformar de cierta forma en un contrapeso a ciertas decisiones que se estaban tomando por parte del Ejecutivo en políticas públicas a raíz de la mega reforma. Lo que ha sucedido finalmente con la fórmula que propone el Ejecutivo de compensación al dinero que va a dejar de recibir el Fondo Común Municipal, 200 millones de dólares, a raíz de la exención de contribuciones para los mayores de 65 años, ha vuelto a dividir a los alcaldes en las comunas que más aportan al Fondo Común Municipal, a las que menos aportan, a los de oposición con los oficialistas. Y fueron los de oposición quienes llegaron el día de hoy por la mañana con una carta para el presidente José Antonio Kast solicitándole que le puedan dar una última vuelta quizás a esta decisión, que el presidente pueda ejercer un liderazgo, traen una fórmula en la cual finalmente esta compensación al Fondo Común Municipal sean los 200 millones de dólares íntegros al Fondo Común Municipal y que desde ahí se pueda hacer una redistribución. ¿Qué es lo que dicen algunos ediles, sobre todo del oficialismo? Que esto profundiza las desigualdades entre las distintas comunas, entre quienes más aportan al Fondo Común Municipal, que son comunas que efectivamente reciben y generan mayores recursos, con las que tienen
menos. Finalmente la fórmula del Ejecutivo es una compensación de 120 millones a las pérdidas del Fondo Común Municipal y el resto, los 80 millones restantes, se puedan compensar a través de impuestos, como por ejemplo el IVA, impuestos generales, es decir, con dinero de todos los chilenos, y ahí es donde los alcaldes dicen, no nos parece una buena fórmula, quizás una compensación total al fondo y poder redistribuirlo entre nosotros, entre los municipios que menos tienen también, es lo que piden. Como te digo, esto ha dividido a los alcaldes. Ya vienen desde semanas hablando acerca de esto, y sobre todo la última semana se profundizó este quiebre, incluso con algunas advertencias de crear otra asociación de municipios, saliéndose de la Asociación de Municipios de Chile, algunos alcaldes oficialistas. Eso supone también otro tipo de problemas que serán tocados en su momento de manera particular, pero hay división en los alcaldes. Y quiero que escuchemos dos versiones distintas, dos posiciones distintas, una a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y también al alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Siche. Es injusto y desigual porque lo que está proponiendo el gobierno es que mediante impuestos generales que se componen principalmente del IVA, es decir, del PAN que pagan los vecinos y vecinas de comunas como Cerro Navia, Lo Prado, La Pintana, Quinta Normal, estamos compensando la baja de las contribuciones en comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Si existe esta voluntad de poner estos 70 millones de dólares en distintos municipios, que estos 70 millones de dólares se distribuyan mejor, que vayan al Fondo Común Municipal. O sea, hay un grupo importante de alcaldes y alcaldesas que no compartimos la posición del gobierno, rechazamos de hecho la propuesta del gobierno en esta materia, y es porque es profundamente injusta. Primero, deberíamos estar todos celebrando. Los mayores de 65 años nunca más van a pagar contribuciones en Chile. Este es un derecho social básico, el derecho a jubilarse y no seguir pagando por lo que es tuyo al Estado. Lo raro es que además se logró de una manera muy bien hecha. Ningún municipio en Chile va a tener un peso menos que lo que tenía antes de que se hiciera esta reforma. Lo extraño es que aquí hay algunos que están aprovechando esta tremenda oportunidad de las personas mayores para dejarlos de rehenes y tratar de negociar más plata para sus municipalidades. Eso es una vergüenza. Lo cierto es, Matilde, que efectivamente la fórmula propuesta por el Ejecutivo, que fue también visada por algunos municipios a cuales les gusta esta idea, es que ninguno va a perder dinero. Eso es un hecho del que el gobierno se afirma y dicen, bueno, la compensación es para eso. El problema es en la forma y de dónde salen los recursos restantes, estos millones de dólares que faltan, para poder complementar finalmente las pérdidas a raíz de la exención de contribuciones a los mayores de 65 años en su primera vivienda en el país. Acerca de eso, el ministro Jorge Quiroz y del gobierno han sido claros, enfáticos, ya están muy satisfechos con lo votado por la mega reforma, más allá de los vetos que se puedan incluir, el paso por el Tribunal Constitucional. Es un trámite, en verdad, para el ministro Jorge Quiroz lo que va a pasar durante la próxima semana, el próximo 4 de agosto. Y bueno, técnicamente al gobierno, lo ha dicho el ministro Jorge Quiroz, lo dijo la semana pasada, esto en el Ministerio de Hacienda, bueno, si no quieren los parlamentarios que haya compensación, bueno, no hay compensación entonces, pero el proyecto está y está aprobado, y el corazón, y más que el corazón, prácticamente el 95% del cuerpo de esa reforma está lista para ser ejecutada. El día de hoy lo volvió a decir, lo volvió a marcar el ministro, dijo que no es sustancial ni siquiera la votación, el artículo que falta por aprobar o que quede rechazado durante la próxima semana. Quiero que pasemos a escuchar la valoración que hacen desde el gobierno. Efectivamente no es algo que les esté preocupando en estos momentos, más, insisten, que está la fórmula para poder compensar a los distintos municipios. Este proyecto se aprobó, virtualmente aprobado, que es un artículo que no es sustancial ni por cerca el proyecto, así que da un poco lo mismo como se vote. Esperamos que se vote positivo porque le da recompensa a los municipios por ingresos perdidos, pero que los legisladores decían. Este proyecto se aprobó en 90 días. Por lo tanto, esto es cuando ustedes miran el proyecto hacia adentro y ven sobre todo la parte de permiso y otras medidas, esto no es un proyecto que se aprobó por 2 votos. Un proyecto que tuvo bastante más que eso.
Quizás, Matilde, me parece, a mí también, ya ha sido parte de la discusión del día de hoy, no es la mejor frase por parte del ministro de Hacienda, que da lo mismo cómo se vote. ¿Por qué? Porque efectivamente de votarse de manera positiva va a existir una compensación para los distintos municipios y ninguno perdería recursos, sobre todo si eso va incluido, es una fórmula propuesta por el gobierno. Me imagino que al gobierno le interesa que se apruebe a favor y que el proyecto quede 100% aprobado en su totalidad, lo que sería un éxito. También es cierto que no va a cambiar y no va a variar, como te decía, lo medular del proyecto de mega reconstrucción en el caso de que de que se rechace y que no existan estas compensaciones, pero bueno, eso será materia de otra discusión que comenzaremos a ver desde la próxima semana, pero siguen los alcaldes ahí presionando entonces para que se pueda hacer un último gesto. Incluso le han pedido al presidente Kast que ejerza su liderazgo a través de algún tipo de veto que pueda cambiar y fortalecer entonces el Fondo Común Municipal, y no así tener que devolver solamente a quienes más van a perder a raíz de la exención de contribuciones. Bien, Ivo, bueno, polémicas declaraciones seguramente van a recibir respuesta. Muchísimas gracias por todo el detalle de este informe en una votación que es tan importante y que ya se viene muy pronto. Muchísimas gracias, que tengas una buena tarde ahí. Palacio ya se oscureció. Que estés bien, chao. Sí, nos vemos, Matilde, que estés muy bien. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde con esta imagen de Viña del Mar a esta hora de la tarde. Una imagen que entrega la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Con esta imagen entonces hacemos un alto y ya estamos de regreso. Preocupación ha causado la muerte de un ciudadano vietnamita de 29 años que se encontraba hospitalizado en nuestro país debido a un cuadro de fiebre hemorrágica. A esto se suma la alerta sanitaria por hantavirus que decretó ayer el Ministerio de Salud y que abarca 13 regiones de nuestro país. Y aquí está Sebastián Riz, quien reportó este tema y nos trae todos los detalles. Bienvenido, Seba. Bueno, lamentable la muerte de este joven de 29 años de origen vietnamita. Cuéntanos. Buenas tardes, Mati. Claro, lamentable esta noticia que entregamos durante esta jornada, que se confirmó entonces el fallecimiento de esta persona. De hecho, se confirmó durante esta mañana. Las alertas sanitarias se levantaron recién el domingo en la noche, cuando llegó este barco, este buque mercante, que zarpó desde Singapur, tuvo una parada en África y que finalmente solicitó una parada de emergencia en la ciudad de Talcahuano, producto justamente de la situación crítica de salud de esta persona, nacionalidad vietnamita, de un hombre de 29 años, para que fuera atendido por tener síntomas de fiebre hemorrágica. Una solicitud que fue aprobada por parte de las autoridades sanitarias, producto de una razón humanitaria y también acuerdos internacionales. De hecho, se parece mucho también a una noticia que entregábamos de este barco de que llegó a España y que tenía con producto infección de antivirus, que habían también algunos chilenos en ese lugar. Bueno, producto de eso y también a acuerdos internacionales se aprueba entonces que pueda desembarcar, que pueda recalar en territorio nacional, que lo hizo así precisamente en la ciudad de Talcahuano. Se encuarentenó a este barco, a todos los tripulantes, y se trasladó a este paciente de 29 años al hospital Las Higueras, donde después lamentablemente fallece, y así lo confirma durante esta mañana la Seremi de la región de Biobío, la Seremi de Salud. ¿De dónde venía el barco? El barco zarpó de Singapur. Ya. Zarpó de Singapur, tuvo una parada en Argelia, en África, y después finalmente pasó por el estrecho de Magallanes, eso el del viernes, y después el domingo solicita el desembarco de emergencia en la ciudad de Talcahuano, producto de esta situación crítica de salud de esta persona. Ya, pero el contagio se habría producido en Argelia. Probablemente. Finalmente se confirmó que la enfermedad que causó la muerte de esta persona es malaria, una enfermedad que está presente en Asia, está presente en África. Él es de Vietnam, zarpó desde Singapur, en donde dos ciudades en donde está presente la malaria. Entonces tal vez se lo pegó en el minuto en que zarpó el barco o en esa parada técnica. Es una enfermedad que también tiene una incubación bastante larga, entonces pudo haberse contagiado en un lugar y después presentar síntomas y mucho el contagio después. Es por la picadura del mosquito, básicamente. Claro, ahí estaba la preocupación. De hecho, lo informábamos en la mañana cuando se da a conocer el fallecimiento de esta persona. La preocupación era porque la fiebre hemorrágica es una sintomología que puede ser causada por distintas enfermedades. Puede ser causada, por ejemplo, por la malaria, puede ser causada por el dengue, puede ser causada también por el ébola.
ahí estaba la principal preocupación, porque como esta persona pasó por África, que sabemos que es un continente que tiene bastantes problemas justamente por este tipo de enfermedad, había preocupación respecto justamente en específico por el ébola, porque es una enfermedad altamente contagiosa y que se contagia entre personas, a diferencia, como tú lo decías, de las otras enfermedades. Entonces, cuando se dio a conocer esta noticia durante la mañana, que el fallecimiento, al mismo tiempo el Instituto de Salud Pública descartó que haya sido a causa del ébola. Todavía no daba la información respecto a cuál era la enfermedad causante de este fallecimiento, pero sí descartó que haya sido provocada por ébola. Y eso es lo que permite que el barco pueda zarpar nuevamente. Claro. Después, durante el día hubo más declaraciones. De hecho, hubo una cuenta pública durante esta mañana por parte del Ministerio de Salud, encabezada por la ministra May Chomalí, donde se le preguntó sobre el tema. Respondió la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y después, a eso de las 4:30 de la tarde, hay una nueva actualización por parte del Instituto de Salud Pública con declaraciones de la Seremi de El Biobío respecto a la causa de fallecimiento de esta persona. Ahí se decretó y se confirmó que el fallecimiento de esta persona se produjo a raíz de la enfermedad malaria. Una enfermedad que, como tú decías, se transmite a través de la picada de un mosquito con una persona infectada, un mosquito que no está, una enfermedad que no está presente en nuestro país. Por eso se permitió también que el barco, que se encontraba en cuarentena todavía, producto de este aislamiento preventivo, pueda zarpar y seguir su itinerario, porque no era un itinerario planeado el desembarco en la ciudad de Talcahuano. Tenemos declaraciones de la Seremi de la región de Biobío, la Seremi de Salud, respecto a esta nueva actualización, así que te invito a que escuchemos esas declaraciones. Tras la aplicación de exámenes del Instituto de Salud Pública que confirman diagnóstico de malaria en este caso, y considerando que dicha enfermedad es principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos de género Anopheles infectado con el parásito Plasmodium, que no tiene presencia en la región del Biobío y a que se determinó que no existe el riesgo para la tripulación, se procede a levantar la libre plática de la embarcación para su continuidad al próximo puerto. Claro, entonces ahí escuchábamos a la Seremi de Salud de la región del Biobío respecto a esta situación que generó bastantes alarmas durante este fin de semana, en especial durante el lunes en la noche, cuando se permitió el desembarco de este buque mercante y el traslado de esta persona que lamentablemente después fallece. Pero como comentábamos, lo positivo, si se le puede llamar así, es que no haya sido ébola la enfermedad que tenía esta persona, porque es una enfermedad altamente contagiosa y que se contagia entre personas. Esa era la principal preocupación que se descartó durante la mañana y que finalmente se confirmó que fue malaria, una enfermedad que también produce fiebre hemorrágica que no está presente en nuestro país. Por eso se traduce en la liberación de esta cuarentena preventiva para este buque y que pueda seguir justamente su camino. Tenemos declaraciones, sí. Revisamos. Tenemos declaraciones de una experta justamente al respecto sobre esta diferencia y tal vez esta noticia que tranquiliza un poco a los expertos respecto a la enfermedad que traía esta persona y también a la decisión que se toma por parte de las autoridades sanitarias de poder recibir y no propagar este tipo de enfermedades que no son endémicas de nuestro país, para después seguir conversando por otros temas también respecto a que se hablaron en la cuenta pública y también respecto a lo que mencionabas al principio, que tiene que ver con esta alerta sanitaria por hantavirus, que sí es una enfermedad endémica en el país y que sí ha generado bastante preocupación. Escuchemos parte de lo que mencionaba la experta respecto a lo que es la malaria. La malaria es una enfermedad parasitaria, es provocada por un parásito que se llama Plasmodium. Y este parásito es transmitido por un mosquito que es de la clase Anopheles, y este mosquito, al chupar sangre, porque los mosquitos se alimentan de sangre humana y de animales, al chupar sangre introduce el parásito a nuestro organismo. Podemos estar un poquito tranquilos en nuestro país porque en nuestro país no hay, están los mosquitos Anopheles que la transmiten, pero no están infectados. Entonces las personas en general que viajan a las zonas endémicas, zonas amazónicas, zona africana, etcétera, por esa zona, en la zona asiática también, en donde hay una gran cantidad de esta enfermedad, lo que hay que protegerse, existe un tratamiento preventivo para los viajeros y eso en Chile se puede uno informar en el MinSal. Entonces, ahí teníamos las declaraciones de una experta que nos explicaba mucho mejor de lo que probablemente yo poder hacer respecto lo hiciste perfecto, lo que es la malaria y esta noticia que tranquiliza a los expertos para poder descartar lo que es el ébola, que es una enfermedad bastante grave, igual que la malaria, pero mucho más contagiosa y que se contagia entre personas. Lo que sí tenemos es la alerta por hantavirus.
Así es, hay alerta por hantavirus decretada en 13 regiones, desde la región de Atacama hasta la región de Magallanes, por el Ministerio de Salud, porque ha generado preocupación el cambio del principal vector que genera el contagio de esta enfermedad, que se trata del ratón de cola larga, que principalmente, y estas noticias por lo general las conversamos durante el verano, y eso es lo que ha generado preocupación, porque se conversa más en el verano y se conversa también en sectores más rurales. Y al sur. Y al sur, justamente. Bueno, eso parece que ha ido cambiando y eso es lo que tiene preocupado a las autoridades, porque ahora el avistamiento de este ratón de cola larga, producto de los sistemas frontales, producto de los incendios, de las activaciones de quebrada, ha generado que se vaya desplazando, vaya llegando a sectores más urbanizados, y ahora se puede encontrar en sectores más semirurales y rurales, por supuesto. Y eso ha generado un alza en los casos de contagios de hantavirus. De hecho, se ha duplicado la tasa de mortalidad también, porque es una enfermedad que primero llegan con síntomas de una enfermedad normal, con fiebre, dolor de cuerpo, pero después, si no se trata correctamente, ataca los pulmones. De hecho, la principal especie Andes, la cepa Andes, que es la que nosotros tenemos en nuestro país y que también es de las más peligrosas, ataca a los pulmones. Uno de los expertos durante esta mañana en CNN Radio explicaba que el hantavirus se conoció allá por la guerra de Corea del Norte con Corea del Sur. Allá se conoce y hay un río allá que tiene el nombre de Anta. Por eso se le pone el nombre a esta enfermedad, pero la cepa que existe allá no ataca los pulmones, ataca los riñones. Entonces es menos dañino, porque una persona puede vivir sin un riñón, pero un pulmón es mucho más complejo justamente para poder sobrevivir. Es por eso que es muy perjudicial esta cepa que existe, la cepa Andes, que existe en el cono sur de América del Sur, y que por eso también generó bastante preocupación en este caso que comentábamos antes del crucero que llegó hasta España y que tenía varias personas contagiadas justamente por la cepa Andes. Como te decía, se duplicaron los casos. Hay de hecho una tasa de mortalidad del 39%, cuando el 2025 la tasa de mortalidad era del 18%. Es por eso que se decretó esta alerta sanitaria en distintas regiones y que va a durar también hasta julio del 2027, que permite reforzar la respuesta preventiva por parte de los centros hospitalarios, de los centros de redes asistenciales, también reforzar, por ejemplo, la contratación de personal especializado, la reasignación de recursos también justamente para combatir esta enfermedad. Escuchemos lo que mencionaba durante esta jornada, después de la cuenta pública, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, respecto a este tema. Hemos visto un cambio en el patrón epidemiológico del ANTA respecto de los años previos. Este cambio obedece a distintos factores y lo constatamos en hechos bien concretos, como por ejemplo aumento de los casos. En lo que va del año ya tenemos 46 casos por hantavirus y el año pasado en todo el año hubo 44. Por otro lado, tenemos un aumento de la letalidad. En este año, en lo que va del año, tenemos un 39% de letalidad comparado con un 18% del año pasado. Además, estamos viendo un cambio en el patrón estacional. Antiguamente veíamos que el ANTA era exclusivo del verano, ¿cierto? Ahora no, estamos viendo ANTA en el invierno, en el otoño. Además de eso, antes veíamos que el ANTA se focalizaba solamente en las zonas rurales. Ahora no, estamos viendo que también se localiza en zonas semirurales y, por supuesto, rurales. Claro, un cambio entonces del principal ente contagioso de esta enfermedad, que es el ratón de cola larga, que ahora se puede avistar en lugares no tan rurales, sino semirurales, y por eso es sumamente importante que las personas que hayan asistido a alguna montaña, hayan practicado algún de este tipo de deportes, hayan llegado tal vez a alguna cabaña que haya estado deshabitada. Y hacia el norte, porque parten a la región de Atacama. Sí. Desde Atacama hasta Magallanes, porque si bien principalmente se pueden ver este ratón de cola larga en el sur, también hay avistamientos en el norte, y de hecho esta cepa de Andes, también la complejidad que tiene es que se han registrado casos de contagio entre personas. Lo que me comentaban los expertos es que esta alternativa, esta variable, es bastante compleja. Se requiere que las personas estén mucho tiempo en un lugar cerrado, sin ventilación, para que pueda haber algún tipo de contagio de esta enfermedad, como
pudo haber causado justamente en el crucero. Pero por lo general, todas las enfermedades y todas las personas que se contagian de hantavirus en nuestro país lo hacen por algún tipo de contacto de secreción de este animal, del ratón de cola larga, que emite estas secreciones, deja sus deposiciones, su orina, y después eso llega a vía respiratoria a las personas que manipulan o se encuentran en ese lugar. Eso finalmente genera la enfermedad, que primero tiene síntomas muy comunes como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y que después se puede agravar si no se trata con prontitud. De hecho, hasta la fecha no hay una vacuna o pastilla para poder combatir precisamente esta enfermedad, sino que se trata solamente como una enfermedad común, o sea, con cuidados paliativos, con respiración, si es necesario, con ese tipo de cosas, pero no hay una vacuna en específico. Sí hay algunos instrumentos para poder identificar que la persona está contagiada de hantavirus. De hecho, la persona que estuvo durante esta mañana en entrevista en CNN Radio tiene un programa justamente de esto mismo, que permite identificar cuando la persona está contagiada de hantavirus o tiene un resfrío ya más común y corriente como el que puede tener todas las personas. Escuchemos, si te parece, parte de lo que mencionaban los expertos respecto a esta enfermedad, respecto a cómo se contagia y también el proceso de incubación, que en algunos casos es bastante relativo. Escuchemos. Los ratoncitos ellos no enferman, eliminan el virus a través de sus secreciones, como orina o como deposiciones, y el virus se aeroliza y queda en un ambiente fundamentalmente, lo habitual en ambientes cerrados, pero también en áreas en donde hay mucha vegetación, que permite que los aerosoles que generan estas secreciones se mantengan por largas horas en suspensión. Los síntomas son muy parecidos a una enfermedad respiratoria viral, por ejemplo, el que nosotros llamamos flu-like, o síntomas similares a la influenza. Esto quiere decir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, decaimiento. En el caso del hanta puede haber dolor abdominal, diarrea. Mira, el virus Hanta viene del río Antangan, que es un río que separa Corea del Sur con Corea del Norte. Ya. Se descubre durante la guerra de las dos Coreas, empiezan a caer algunos soldados justamente enfermos con fiebre, y resulta que lo aíslan y le colocan el nombre del lugar, como pasa muchas veces. Ahora, este virus en particular de Asia ataca los riñones. Por lo tanto, las personas se mueren menos porque atacan los riñones. En cambio, los virus del Nuevo Mundo, que son el sin nombre, el aracuara, el Andes, estos atacan los pulmones. Y dentro de todos los virus del Nuevo Mundo, el Andes es el único que ha sido demostrado y ser capaz de infectar entre personas. Y como infecta el pulmón es un órgano más esencial, digamos, que los riñones, por lo tanto la letalidad es mucho más alta. Claro, una alerta sanitaria entonces que va a regir durante un año entre las regiones de Atacama y Magallanes, producto de esta alerta sanitaria. El último reporte hay 46 contagiados y 18 fallecidos. Es por eso que hay preocupación, porque la tasa de mortalidad corresponde a un 39%, y eso es lo que genera preocupación y también alerta respecto a este virus, esta enfermedad endémica de nuestro país, que durante este año ha tenido un impacto mucho más grande en las personas. No, y lo que tú decías, el desplazamiento del vector es lo que preocupa y es lo que hay que estar atentos. Bueno, en esta conferencia de prensa que dio la ministra de Salud, porque era la cuenta pública del Ministerio de Salud, hubo también varios anuncios que no hemos alcanzado también a desarrollar, pero los vamos a ampliar. Pero uno de ellos era el anuncio que se incorporaba progresivamente todos los tipos de cáncer al GES, porque hoy no todos los cánceres son GES, y la pregunta es por qué se prioriza unos y no otros, y eso va a ser paulatino de acuerdo a lo que anunció la ministra también en esta cuenta. Claro, de hecho fue una cuenta pública de aproximadamente una hora en donde se abordaron un diagnóstico respecto a la salud de las personas chilenas. Por ejemplo, había preocupación respecto a la baja natalidad, también una cifra positiva respecto a la edad de las personas que llegan a los 81 años en promedio en nuestro país, pero también que fueron pasando por distintas etapas en esta cuenta pública. Una de ellas fue lo que mencionaba sobre el tema del plan oncológico, y va justamente en la línea del plan de alerta oncológica que ya finalizó, y que tenía, cuando comenzó, más de 30.000 pacientes en espera. Y en ese minuto se utilizaron y se
diagnosticaron y se contactaron con todas estas personas, tanto las personas que tienen cobertura GES y las que no. Entonces va también en la línea con lo que mencionaban durante esta mañana la ministra de Salud, Maicho Malí, de poder incorporar a todas estas personas en la cobertura GES, a todas estas personas también que tienen una enfermedad bastante compleja como puede ser el cáncer. Así es. Vamos a seguir entonces ampliando también esta información. Muchísimas gracias, Sebastián Riz, entonces con este caso de el ANTA y también esta malaria. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros cambiamos absolutamente de frente. Les contamos que el empresario Álvaro Jalaf fue condenado a 5 años de libertad vigilada en el marco del llamado caso FACTOP. Juan Cristóbal Cható ha reportado esta jornada del tema y nos va a contar todos los detalles. Hola, Juan Cristóbal. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque tras 3 jornadas de audiencia de procedimiento abreviado durante este miércoles, fue condenado a una pena de 5 años que va a cumplir en libertad vigilada intensiva el empresario Álvaro Jalaf, quien es exgerente general y propietario, también fundador del grupo Patio y una pieza central de lo que se ha conocido como el caso FACTOP, que también, por su parte, está al centro del caso Audios, el cual, recordemos, involucra este polémico registro de cerca de 23 minutos, donde Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Daniel Sauer confesaban prácticamente tener una caja negra para pagar coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. ¿Coimas para qué? Para que no se hicieran las fiscalizaciones correspondientes a FACTOP, esta serie de empresas, una de ellas siendo el factoring FACTOP, de propiedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, mientras que también se veían involucrados en esa causa, por supuesto, tanto como cómplices como beneficiarios finales de algunas de estas estafas que acusa la Fiscalía, los hermanos Antonio y Álvaro Jalaf. Es bajo esa situación que durante estas últimas jornadas Álvaro Jalaf buscó, a través de un acuerdo con el Ministerio Público y el resto de los intervinientes, una salida más rápida para evitar el juicio oral, admitiendo su culpabilidad en esta causa y así obteniendo el beneficio de una pena en libertad vigilada intensiva de solo 5 años, además del pago de multas por cerca de 720 millones de pesos. Esto además de haber colaborado de forma sustancial, considera el Ministerio Público, con el desarrollo de esta causa, con información como por ejemplo la que conocimos a principios de este año, del hecho de que Álvaro Jalaf le habría pagado, según su propia declaración ante el Ministerio Público, cerca de 400 millones de pesos a Luis Hermosilla para distintas gestiones. Así comentaron el detalle de los delitos desde el Ministerio Público. En particular en unos delitos de estafa relacionados con las personas que aportaron fondos a la empresa FACTOP, en los cuales efectivamente el señor Jalaf tuvo una participación de cierta relevancia para que estos engaños se pudiesen producir y consecuencialmente el perjuicio a las víctimas. Se le imputó también distintas infracciones tributarias, básicamente excepto por ocultar sus ingresos para los efectos de pagar menos impuestos que realmente le correspondía. Se le imputó también administración desleal por el hecho de haber tomado fondos de una empresa, Parque Capital, más de 1.000 millones de pesos, ¿cierto?, para un beneficio personal, no obstante que eran dineros de la sociedad, no eran dineros personales de él, y parte de esos dineros a haber sido destinados a pagar a un funcionario público para cometer un delito de cohecho, el cual también fue acreditado por el tribunal. Ya lo decíamos entonces, por todos estos delitos, en gran parte de ellos teniendo calidad de cómplice, a pesar de que previamente tenía calidad de autor, es que Álvaro Jalaf es condenado a esta pena de 5 años que, insisto, va a cumplir en una libertad vigilada intensiva tras haber colaborado exhaustivamente con el Ministerio Público en la investigación. De hecho, él apuntan desde su defensa a que entregó su declaración en 11 ocasiones, muchas de las cuales contenían, por supuesto, información crucial para el desarrollo de la investigación, y también incluso habría pagado a las víctimas parte del daño causado a través de este esquema de estafa que investiga el Ministerio Público hace ya un tiempo y que también tiene a varias otras personas formalizadas. Así lo comentaron, bien digo, tanto desde la defensa como el propio Álvaro Jalaf, quien conversó con nosotros después de esta condena. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Fue una decisión bastante difícil que tomara el cliente, pues nosotros teníamos muchos argumentos para ir a un juicio oral. En consecuencia fuimos a este juicio abreviado y se han cumplido plenamente todos los objetivos. El tribunal acogió las dos posiciones, los 220 por el Consejo de Defensa del Estado y los 500 por el Servicio de Impuestos Internos.
Lo mismo acogió todas las atenuantes y especialmente la participación de colaboración que ha tenido el señor Khalaf, de colaboración en la investigación, esclarecimiento de los hechos, pero también el profundo esfuerzo que ha hecho en relación a reparar dentro de sus posibilidades a las víctimas que se habían encrellado en contra de él. Esta decisión se toma pensando principalmente en lo más importante, que es mi familia. Acá podríamos haber tenido un juicio oral muy largo y muy desgastador, pero creemos que lo más importante es procurar de la familia y poder continuar con mi vida. Vamos a seguir colaborando, como eso lo hemos hecho saber al Ministerio Público y a todas las instancias que lo requiera la ley, con todas las causas anexas y todo lo que sea que la Fiscalía o la Justicia nos requieran, por supuesto. Todo esto, cabe destacar, no significa que se cierre la causa conocida como el caso Audio Factop, sino que solamente se cierra la situación en particular de Álvaro Khalaf, quien además de cumplir estos 5 años de pena en libertad vigilada intensiva, ya lo decíamos también, va a tener que pagar cerca de 720 millones de pesos en multas. El detalle lo escuchábamos recién en voz de su abogado defensor Hugo Rivera, pero lo cierto es que esta causa todavía tiene proceso por delante. De hecho, hace algunos meses nada más se volvió a abrir la investigación de forma parcial y ese plazo vence durante el mes de agosto. Ahí se espera que se cierre formal una vez más a la investigación y se vuelva a formular una acusación fiscal en contra de, entre otras personas, Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos, Daniel y Ariel Sauer y Antonio Khalaf por distintos delitos que habrían cometido dentro de todo este esquema defraudatorio según el Ministerio Público, con gestiones de por medio de los abogados Villalobos y Hermosilla para poder evitar las fiscalizaciones. En el caso de Luis Hermosilla, quien es sin duda la persona de más alto perfil involucrada en esta causa, se había pedido en un principio una pena de 14 años en la acusación. Eso no debería cambiar, pero lo importante es que el proceso sigue adelante y se debería tener novedades al respecto durante las próximas semanas. Bien, muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Seguimos atentos a este caso. Gracias. Hacemos una pausa con esta imagen de Concepción, capital del Biobío. 12 grados es la temperatura a esta hora. Se esperan precipitaciones durante esta noche y la madrugada también para el fin de semana. Ya regresamos. ¿Por qué en Superpollo hacemos nuestros productos prácticos, fáciles y ricos? Porque sabemos que cuando tienes el tiempo en contra, se convierte en un monstruo. ¡Nos quedamos dormidos! Te despiertas tarde y ahí está. Y ya estaba con nosotros Alicia Contreras para revisar las noticias internacionales que comenzamos en Japón, porque sigue aumentando el número de víctimas fatales luego de este terremoto que se registró hace ya más de 24 horas. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, Mati, así es. 18 muertos se registran en Japón entonces después de este terremoto, 7.1 según las autoridades japonesas, 6.8 según el servicio de Estados Unidos. Y probablemente las imágenes más impactantes son las de este centro comercial que registra una explosión después de este terremoto y finalmente causa el derrumbe del lugar. Hasta ahora se habla de por lo menos 5 muertos debido entonces a este hecho y se cree que podría subir o aumentar este número de víctimas porque sigue las labores de rescate. Ayer hablábamos de lo destructivo que estaba resultando este terremoto para las normas de construcción que tiene Japón, que son muy similares a las nuestras porque somos países sísmicos. Y tú decías que era la profundidad y exactamente este epicentro fue a 10 kilómetros de la superficie y eso es lo que ha hecho entonces que tengamos estas imágenes y esta cantidad de personas fallecidas también. Exactamente, y el problema también de este terremoto superficial, hay que decirlo así, es que ocurre también en medio de una ola de calor en Japón, en vacaciones, una hora durante la tarde. Por ejemplo, en este centro comercial había 3.000 personas adentro de este mall entonces. Ahora, también están investigando las causas de por qué ocurre esto, porque la explosión se registra cerca de una hora después del terremoto. Entonces también la pregunta es por qué no evacuaron más rápido a la gente, por qué había personas al interior de este centro comercial. Hoy hablaron la empresa dueña de este centro comercial y de hecho tenemos las siguientes imágenes donde se ve que ellos piden disculpas a la ciudadanía entonces a raíz de lo que pasó. Había, ya lo decíamos, 3.000 personas dentro de este centro comercial porque hay vacaciones
precipitaciones en Japón y además también hay altas temperaturas en el lugar. Entonces, claro, el centro comercial funciona como un lugar adecuado para pasar el calor debido entonces al aire acondicionado. Este terremoto ocurre a las 4:27 horas de la tarde, con 27 minutos de el martes. Sonaron avisos de alarma entonces y el personal comenzó a evacuar a los clientes. Media hora después de este terremoto había todavía personas que estaban en la zona de estacionamientos y ya 50 minutos después entonces de este terremoto ocurre esta explosión que causa el derrumbe de este centro comercial. Había personas adentro y no se entiende entonces qué hacían en el lugar y esa es una de las preguntas que se va a intentar responder ahora. Es por eso que hacen esta conferencia de prensa, entonces la empresa controladora de este centro comercial piden disculpas y dice que están trabajando entonces con todas las autoridades pertinentes para determinar las causas y también porque siguen las labores de rescate. Se cree que todavía hay personas bajo los escombros y no se pierde entonces la esperanza de que puedan encontrar a sobrevivientes. Todavía está esta ventana entonces donde podrían todavía dar con personas con vida. Escuchemos lo que dijo entonces el presidente de esta empresa controladora de este centro comercial. La empresa se toma muy en serio este incidente, ocurrido en una de nuestras instalaciones. Brindaremos todo el apoyo posible a las labores de rescate, siguiendo las instrucciones de las fuerzas de autodefensa, los bomberos, la policía, los gobiernos locales y otras autoridades pertinentes. Nos disculpamos profundamente por haber causado este desenlace. Hacen entonces este gesto de reverencia para pedir disculpas entonces por lo que ocurrió en este centro comercial, pero no es el único, también hay una fábrica de papel que registró un derrumbe, ahí se cree que hay se habla ya de 5 fallecidos, pero también todavía se habla de desaparecidos que están buscando entonces entre los escombros, y en total se habla de 18 personas muertas, es una cifra que ha aumentado a medida que pasan las horas y probablemente entonces en el siguiente balance de las autoridades que ocurre cerca de la noche de nosotros, entonces podría cambiar esta cifra. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Medio Oriente porque se reactivó nuevamente esta guerra entre Estados Unidos e Irán. Habían pausado entonces los ataques por parte de Estados Unidos durante este fin de semana. Estados Unidos al parecer quería volver a la mesa de negociación, pero ayer las autoridades estadounidenses denunciaron que hubo un ataque sorpresa de parte de Irán. Dicen que lograron interceptar todos los ataques, pero esto derivó en que también Arabia Saudita se uniera a los ataques estadounidenses. Específicamente atacaron zonas de Irak, pero a milicias entonces apoyadas por Irán. Y esas son las imágenes que ustedes ven en pantalla. Se habla de 20 muertos tras estos ataques. Y más aún, Donald Trump dice entonces que van a golpear muy fuerte a Irán, que ahora es su turno debido entonces a los ataques que se registraron ayer. Tenemos un completo informe de lo que ha ocurrido entonces en la zona de parte de Sal Emery. Estados Unidos e Irán vuelven a intercambiarse ataques tras unos días de tensa calma en los que se limitaron a intercambiar amenazas y sobre todo mensajes para intentar rescatar el memorando de entendimiento bajo colapso tras su firma a mediados del mes de junio. El ataque iraní contra una base militar de los Estados Unidos en Jordania no provocó víctimas, ya que sus misiles balísticos fueron interceptados por las defensas antiaéreas, pero sí provocó el malestar del presidente Donald Trump, que hoy ha avisado con ataques de represalia. En la misma noche que este ataque se produjo, Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron a las fuerzas de movilización popular en Irak. Se trata de un ente que engloba a grupos armados en Irak e incluye, por supuesto, a milicias chiitas pro-iraníes. Estados Unidos afirma que es la respuesta a las decenas de ataques de estas milicias contra objetivos de Estados Unidos, pero sobre todo contra instalaciones de petróleo de Arabia Saudita. Un ataque causado al menos 20 muertos y también la amenaza de una respuesta de Irán. Dos países, Irán y Estados Unidos, que vuelven a la espiral de escalada, a la espiral de amenazas y ataques.
en Irán, mientras que sigue la economía atravesando una situación crítica. De hecho, la inflación ya se acerca al 70%. El régimen iraní sigue firme en su exigencia de mantener el control del estrecho de Hormuz y no volver a la situación previa a la guerra iniciada el 28 de febrero. Para CNN, Salem Ergui, Jerusalén. Bueno, vamos a ver cómo cumple su promesa Donald Trump entonces de atacar nuevamente a Irán y en qué se manifiesta esto. Vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos ahora a Perú, que tiene nueva presidenta, ayer juró, y en medio de esto se están realizando las fiestas patrias en Perú. Entonces hoy la presidenta Keiko Fujimori estuvo en el desfile de las Fuerzas Armadas y más aún también fue declarada, reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Keiko Fujimori ya armó su gabinete juró ayer por la noche, entonces y se da inicio a su mandato de 5 años sin posibilidad de reelección. Están todos los ojos puestos entonces en la nueva mandataria, que es la primera mujer elegida por voto popular entonces para asumir en este cargo. Es un tema que vamos a analizar hoy en Conexión Global Prime, que Perú recibe Keiko Fujimori, porque hay que decirlo, recibe una economía en crecimiento, una economía estable, pero también la mayor preocupación para los peruanos es la situación de la seguridad, la delincuencia en el país, y de hecho ayer Keiko Fujimori prometió entonces utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad. Jimena de la Quintana, nuestra compañera de CNN en español, está en Perú y nos envía un informe porque habló con varios peruanos entonces respecto de qué es lo que esperan de este nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Pasemos a revisar su informe. No me falta un plato de comida, ni a mis nietos ni a mis hijos, pero eso se puede ir si no se gobierna bien. El día que conversamos con María Tito, Keiko Fujimori recibía sus credenciales como presidenta electa de Perú. Tito veía la transmisión en vivo del evento, sentada en el local que alquila y donde sirve desayunos y almuerzos a diario en el distrito de San Juan de Miraflores, uno de los más inseguros de Lima. Durante su campaña, Fujimori prometió orden. ¿Cuál es el problema principal que usted cree que tiene que atender el próximo gobierno? Primordial, la delincuencia, tanta gente que muere, inocentes, gente que es la impotencia, por ejemplo, de mí, ¿no? Como yo, como peruana, digo, trabajamos tanto para que vengan y en un día te desaparece. Este es para la sopa, acá está el caldo de gallina. Ajá. Y este es el caldo de mote, como le ve. ¿Qué es lo que cocina todos los días? ¿A qué hora se tiene que levantar? Yo me levanto 2 de la mañana para sacar el caldo y el de mote, la gallina, y los desayunos que prepara mi esposo para ir a trabajar. El pequeño puesto de Félix Loza, su esposo, está a pocas cuadras del local de María Tito. Tiene 65 años, 3 más que ella, y una parte importante de su vida vendiendo en este mismo lugar. Este es ponche de habas. Bueno, este es el puesto de Félix. Félix tiene, me dijo, 10 años aquí, ¿verdad? Y a diario vende 300 de estos vasos y también estos panes. En este caso es una hamburguesa, pero la idea es que la gente que pase por aquí desayune antes de ir al trabajo. Como vendedor, como comerciante, ¿qué es lo que más le preocupa? Ahorita me preocupa porque la pasada me han robado la vez pasada acá. Me robaron, me botaron acá, me pegaron. ¿Qué pasó? ¿Lo asaltaron? Me asaltaron. ¿Cuántas personas? 2 eran, con moto. María del Carmen, cliente de Loza, llegó como lo hace siempre a comprarle mientras conversábamos. Dice que tiene la misma preocupación. Lo más urgente es la delincuencia, porque todos estamos en peligro por culpa de los delincuentes, que les falta más resguardo policial. A las 11 de la mañana, luego de 6 horas vendiendo desayunos, Loza camina hacia el local de su esposa para ayudarla y seguir trabajando. Tienen 5 hijos y llevan 45 años casados. Yo trabajaba como ambulante en la calle, así, buscando mi carretita y todo. Pero ¿qué pasaba? Venían y me quitaban todo. ¿Le robaban? Me quitaban todo. Entonces ya para recuperar eso no podías.
Ambos cierran antes del anochecer para minimizar el riesgo de ser asaltados. Como ellos, muchos peruanos han cambiado sus costumbres, rutinas y horarios en un intento de evitar la delincuencia. Si bien 2025 fue el año más violento, las cifras del Observatorio del Ministerio del Interior muestran que las denuncias por hechos delictivos se han reducido de 44.000 a 40.000 de abril a mayo de este año. Según la misma fuente, entre enero y mayo del 2026, las denuncias por homicidios se han reducido en 7% con respecto al mismo periodo del 2025. Tito y Loza no han sufrido la pérdida de ninguna persona en su familia, pero el crimen se llevó a los seres queridos de muchos otros. Jimena de la Quintana, CNN, Lima. A las 10 de la noche entonces vamos a analizar este tema en Conexión Global Prime. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Nicaragua. Ya les decíamos que Ortega quiere y pretende mantenerse en el poder. Dijo que no va a haber elecciones en el país y de hecho presentaron una reforma constitucional para ampliar el periodo presidencial a 7 años y que sea renovable. También aspiran a vetar a la oposición. Se presentó este proyecto ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, se presentó esta reforma a la Constitución entonces y se espera que pueda ser aprobado el próximo mes de septiembre. Ahora, este tema ha generado bastante controversia. De hecho, Estados Unidos dijo que no se va a quedar de brazos cruzados. Colombia, por ejemplo, el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, que todavía no asume, dijo que va a romper relaciones con Nicaragua, pero hay otros presidentes mandatarios que tienen otra opinión. Por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza. Sigue entonces con los esfuerzos para mantener esta dictadura no solo de Ortega, sino también de su esposa Murillo. Se habla así, la dictadura Ortega-Murillo. Habló el presidente de la Asamblea Nacional y explicó más detalles de por qué quieren implementar esta reforma constitucional. Escuchemos. Las tensiones geopolíticas, las disputas por el poder, el control de los recursos estratégicos, la expansión de la violencia, las desigualdades, las crisis económicas, la volatilidad de los mercados energéticos, la imposición de intereses ajenos sobre el derecho de los pueblos a decidir su propio destino y la proliferación de las falsas verdades configuran un escenario internacional de creciente incertidumbre que exige redoblar los esfuerzos para preservar y fortalecer la estabilidad y la seguridad y la paz. Nos vamos ahora a México, donde la universidad más grande de Latinoamérica está en medio de una polémica por los buenos resultados del proceso de admisión. ¿Qué pasó acá? La UNAM, estamos hablando de la Universidad entonces Nacional de México, decidió ampliar el proceso de admisión e implementó un examen en línea. Sin embargo, llamó rápidamente la atención los buenos resultados en carreras bastante exigentes como Derecho y Medicina. Se aplicó para evitar fraudes, entonces se aplicó un sistema de inteligencia artificial diseñado entonces para detectar comportamientos sospechosos. En total, 158.000 estudiantes presentaron esta prueba. Sin embargo, entonces a partir del 16 de julio los resultados mostraron cifras inusuales y de hecho el subsecretario de Educación Superior calificó de atípicos estos resultados. Hubo un aumento anormal en puntajes casi perfectos entonces para carreras como Medicina y Derecho. Y en redes sociales, en TikTok y en Facebook comenzaron a circular publicaciones de estudiantes presumiendo sus puntajes y diciendo que habían utilizado ChatGPT entonces para responder a esta prueba de admisión. Ante esta crisis, entonces, la UNAM decidió frenar las inscripciones y anuló alrededor de 3.000 exámenes. Todavía esto está en proceso entonces de revisión. No se sabe si se va a repetir el proceso, pero claro, hay una polémica por el posible uso de inteligencia artificial en este examen de admisión a la universidad más grande de América Latina.
Vamos ahora con una noticia del mundo del espectáculo, porque 4 mujeres acusan al actor y cantante Jared Leto de conducta sexual delictiva. Esto en un documental reciente de la BBC que recoge el testimonio de 10 mujeres. 9 de ellas hablan por primera vez públicamente y 4 lo acusan de conducta sexual delictiva. Estos hechos habrían ocurrido cuando Jared Leto tenía entre 30 y 40 años. Una mujer, por ejemplo, afirma que fue agredida sexualmente cuando ella tenía 17 años. Otra dice que tuvo relaciones sexuales con este hombre cuando ella tenía 17 años y él 34. Esto ya es claramente un delito. Esto es parte entonces de un documental de la BBC y el actor respondió en un comunicado, negó los hechos y dice que jamás ha agredido sexualmente a nadie en toda su vida. Vamos a terminar Conexión Global con estas imágenes que nos llegan desde Polonia, la estatua de la Virgen María más alta de toda Europa. Solo falta una cosa, la bendición, que se va a realizar el próximo 15 de agosto. Tiene una altura de 55,6 metros, entonces va a ser la imagen mariana más alta de Europa. Va a superar, por ejemplo, al Cristo Redentor. Pero no es el monumento más alto del mundo porque ese le corresponde a la madre de toda Asia, la Torre de la Paz de Filipinas, que tiene 98 metros de altura. Es de todas maneras impresionante entonces la estatua de la Virgen María que se ubica en Polonia. Polonia, que es uno de los países más católicos del mundo y por cierto de Europa. Y del Papa Juan Pablo II. Bien, nos vamos entonces con esa imagen, Alicia, de esta Virgen, la Virgen más alta del mundo en Polonia, de Europa. Ah, pero del mundo... No, está en Filipinas. Ah, ya. Muy bien. Muchas gracias. Es noche de Conexión Global, además. ¿Cuál es el tema que traemos Perú, hoy día? Perú, nueva presidenta. ¿Qué significa? ¿Qué implica el fujimorismo? ¿Es un nuevo fujimorismo? ¿Y qué Perú recibe Keiko Fujimori? Bien, invitados entonces a las 10 de la noche. Yo me despido, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía y a que nos reencontremos mañana, como siempre, a las 17 horas en CNN Chile.